Todos tienen un núcleo en alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Y parece estar expuesto cuando están momentáneamente incapacitados. La mujer hundió la mano en el pecho del lobo, agarrando su corazón. Pop, con una explosión sin esfuerzo de residuos de maná, el lobo murió simplemente. Ella miró hacia abajo al niño agachado y habló. Me llamo Elaine, ¿y tú, pequeño caballero? Espero, por favor, llámame Pero. Está bien, pero, no sé mucho sobre este lugar. Vengo de un lugar muy lejano, ¿sabes? Necesito información y tú, como caballero, no ignorarías la desgracia de una dama, ¿verdad? Guiño, pero asintió como si estuviera encantado. Quizás la suerte del chico iba a durar un poco más. Tras de la sombra de una roca, los dos se sentaron junto a una fogata. El chico, pero, estaba emocionado por el calor escarlata. Después de todo, encender un fuego atraía a los variantes, lo que dificultaba la vida de un viajero solitario. Por eso, para él, esta era la primera vez que veía fuego en meses. La carne de lobo chisporroteante era realmente emocionante, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Después de sobrevivir comiendo escarabajos bajo las piedras, la carne bien cocinada era una tentación irresistible para Pero. Elaine se rió divertida mientras veía a Pero tragar saliva. Pero, al sentir su mirada, se puso inexplicablemente tímido. No sabía por qué, pero se revolvió nervioso antes de ofrecerle a Elaine un pincho de carne de lobo. Mientras lo hacía, evitó su mirada bajándola, luego Pero se giró apresuradamente al ver su profundo escote, después volvió a mirar, pensando que era educado mirar mientras hablaba, y luego. Finalmente, terminó ofreciendo el pincho con los ojos fuertemente cerrados. ¡Ajajaja! Elaine estalló en risas, pero se volvió aún más tímido, bajando la cabeza. Era un ciclo de vergüenza interminable. Una lágrima se formó en la esquina del ojo de Pero. Elaine continuó con voz suave. Lo siento, pero he contraído una enfermedad que me hace reír sin poder evitarlo cuando veo a un caballero guapo. Pero miró a su alrededor buscando a otro caballero guapo. Naturalmente, no había nadie más, solo sus sombras parpadeaban a la luz de la fogata. ¿Hay alguien más además de M? ¿Me estás hablando a mí? Sí, pequeño y guapo caballero. Y, yo no soy, sin embargo. Pero si lo eres, no. Tal como dice el proverbio, aguas tranquilas corren profundas, el rostro de Pero también se sonrojó mientras bajaba aún más la cabeza. Elaine se mostró bastante satisfecha al ver esto. Y al mismo tiempo deseaba que el segundo o tercer príncipe también tuvieran tanta ternura. Ojalá así fuera. En lugar de entregarse a su oscuro deseo de hacer llorar al chico, Elaine cambió a un tema más productivo. Después de todo, había mucho que aprender. Después de vagar durante un día, Elaine se dio cuenta de que este mundo estaba en ruinas. Todo lo que veía eran monstruos y los pocos restos humanos que encontraba eran meros escombros. Sin embargo, si este peligro era local o global era un misterio. Los monstruos que había encontrado eran fáciles de manejar, pero podría haber otros que no lo fueran. Una preocupación menor era si el significado de las palabras y los gestos era diferente aquí. Elaine reflexionó, cómo extraer mejor información de este niño pequeño antes de decidir sacar su carta secreta. Pero, puedes, simplemente pensar que he perdido la memoria. Tú perdiste tu memoria. Cosplay de amnesia. Era una táctica que a menudo usaban los agentes de la Oficina de Defensa Imperial cuando necesitaban ocultar su identidad ante los civiles. Como era de esperar de un método probado y verdadero, parecía funcionar también con el niño. Sí, recuerdo mi nombre, pero casi no me viene nada más a la mente. Te ayudaré, entonces, ¿por dónde debería empezar? Pero comenzó a explicar con un tartamudeo. Sus palabras estaban indudablemente desordenadas, pero su entusiasmo por ayudar sin importar que era claramente notable. Elaine ordenó mentalmente la información, una por una. 1. La humanidad está en declive debido a monstruos llamados variantes. 2. Las naciones hace mucho tiempo que colapsaron, los grupos más grandes son puramente tribales por naturaleza. 3. Los pocos humanos sobrevivientes se esconden mayormente en bosques o cuevas. Después de escuchar el breve resumen, Elaine centró su atención en el niño, pero eres la primera persona que encuentro después de vagar un día. Pero, siempre está tan desierto aquí. Ah, sí, es un paisaje frecuentado por variantes después de todo. Los cazadores que buscan comida podrían aventurarse aquí, pero por lo demás, se evitan llanuras tan vastas como estas. Entonces, ¿qué hacías aquí? Pero no pareces un cazador. Estoy buscando el paraíso. Paraíso. Sí, se dice que es un lugar seguro con mucha comida. Me dijeron que podría encontrarlo si simplemente seguía hacia donde apuntaba la brújula. Elaine examinó la brújula con la que él había estado jugueteando. Una flecha roja apuntaba en una dirección con la distancia restante mostrada numéricamente debajo. Parecía un artefacto bien elaborado. Como era demasiado sofisticado para ser solo un truco, la historia del paraíso parecía bastante creíble.
En un mundo donde la supervivencia de la humanidad y la fuente de alimento eran difíciles de mantener, un lugar seguro con abundante comida era realmente una historia dulce. Si ese era el caso, ella tenía una pregunta para él. Si eso realmente es cierto, sin duda es un objeto precioso. Pero entonces, ¿por qué intentaste lanzarlo en ese último momento? Porque si me comía un variante, sería difícil para otros encontrar la brújula. Comillas. ¿De qué sirve preocuparse por los demás después de su muerte? Incluso si eres tan considerado, nadie conocerá tu bondad. Al final, si no sobrevives, todo es inútil. A pesar de esta duda, pero respondió con una sonrisa. Alguna persona afortunada obtendrá la felicidad. Estoy seguro de que estará más que feliz en mi nombre también. Comillas. Entonces puedo irrumpir en la felicidad de Pero. Por supuesto, después de todo, me salvaste. Además, en el paraíso hay suficiente comida para durar hasta la generación siguiente, así que aunque vivan 2 personas allí, habrá de sobra. Puede que no sea suficiente, dependiendo de la situación, ¿sabes? Comillas. Signo de cierre de interrogación. Comillas. Elaine miró el tatuaje de reloj en su muñeca y estableció un objetivo temporal. Ya fuera este mundo una ilusión o la realidad, llegar al paraíso para garantizar la seguridad parecía una buena opción. También podría resultar ser un viaje agradable. Además, en caso de cualquier peligro en el camino, era necesario tener a alguien que pudiera hacer el papel de cebo. Distancia restante hasta el paraíso. Unos 400 kilómetros. Capítulo 29, S1,5. Un viaje de escape de 400 kilómetros. 2. Al viajar por el páramo, asegurar el agua era de suma importancia. Especialmente en áreas frecuentadas por variantes, estas criaturas dejaban una sustancia mucosa desagradable en su entorno, contaminando la naturaleza. El tercer encuentro de Elaine y su grupo con un charco fue un claro ejemplo. Este charco, formado por agua de lluvia, detrás de una roca estaba contaminado con una baba negra turbia flotando en su superficie. Su suministro de agua en la cantina se había agotado hace medio día. Aunque era suficiente para durar hasta que Pero saliera del páramo, la incorporación de una hermosa dama vestida con un vestido rojo y sin nada más que ofrecer significaba que su grupo estaba quedándose corto. Esa era la razón por la que el dúo se sentaba abatido, mirando el charco con ojos llenos de tristeza. ¿Se puede beber? Si preguntas si es seguro beberlo, incluso después de filtrarlo, normalmente causaría dolor de estómago. Algunos experimentan alucinaciones o fiebre. Comillas. ¿Se puede beber? Si preguntas por el sabor. Los supervivientes a menudo bromeaban diciendo que preferirían comer pastel de sardinas antes que beber baba variante. Escuché que este es un mundo desolado, entonces siquiera se pueden hacer pasteles aquí. Aunque faltarían el azúcar, la sal, la dulce mermelada de fresa y la mantequilla rica, sí, es posible hacerlos. Entonces no llamarías a eso pasteles. Elaine gimió, cubriéndose el rostro lleno de cicatrices con las manos. No estaba seguro si encontrarían otra fuente de agua y ella tenía sed. Incluso un poderoso capaz de someter a un ogro no podría sobrevivir sin comida ni bebida. Por el bien de la supervivencia, un dolor de estómago era preferible a la deshidratación, así que... Esto significaba que tenía que beber esta agua lodosa con baba viscosa como cobertura. Comillas. Comillas. Aunque era necesario, seguía siendo algo que ella deseaba desesperadamente no hacer. Justo cuando la mente de Elaine divagaba para escapar de la realidad. Contemplando si valía la pena contaminar su noble paladar, acostumbrado a banquetes exquisitos, o si debería usar a Pero como un filtro de agua humano. Pero recogió el agua, tratando de eliminar la mayor cantidad posible de baba y luego llenó su cantimplora con la parte relativamente más limpia. Preparándose, dio un sorbo. Trago. EUGH. El rostro de Pero palideció y se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de todo, el sabor y la textura eran horribles. Sin embargo, era la regla del mundo que una delicadeza extraña primero atacara con su sabor y luego con su aroma. Después de ser golpeado por las secuelas, el olor parecido al hedor punzante de rana hirviendo en una olla, el rostro de Pero se contrajo como si fuera a vomitar en cualquier momento. Hace un momento, los dos habían asado un conejo del desierto para reponer su valiosa proteína. Como la digestión aún no estaba completa, vomitar ahora sería desastroso. Desde la perspectiva de un sobreviviente, sería una pérdida considerable. Fue entonces cuando intervino la princesa imperial. Elaine, para beneficio mutuo, no le gustaba ver a alguien vomitar Pero estaba en riesgo de perder nutrientes vitales. Abrazó a Pero por detrás y le cubrió firmemente la boca con la palma de su mano.
Por favor, solo déjame vomitar. A pesar de los ojos llorosos y suplicantes de Pero, Elaine no soltó su agarre. No era su propia incomodidad lo que estaba en juego y ella creía que era la decisión racionalmente correcta. Así que, Elaine forzó a Pero a beber el líquido viscoso y con olor a pescado. 3 minutos después Pero yacía extendido con el rostro sin expresión alguna. Había ingerido agua y retenido la proteína, pero parecía que su alma no podía mantenerse preservada. Observando esto en silencio, Elaine habló con indiferencia como si absolutamente nada hubiera pasado en los últimos minutos. Comillas. Realmente no tengo tanta sed. Es una mentira. He perdido la memoria, así que no estoy muy seguro. Eso es completamente distinto a que hayas perdido la memoria. Eres tan mala, Elaine. Pero infló sus mejillas de enojo. Luego, extendió los brazos y bloqueó un espacio de aproximadamente 160 centímetros de ancho antes de declarar. Elaine, no pasarás hasta que también bebas esto. Realmente tenemos que hacer esto, pero solo estás satisfecho cuando me haces comer algo pegajoso y maloliente. No hables de esa manera. Durante los últimos 2 días cruzando el páramo juntos, cada vez que Elaine dirigía la conversación hacia un tema lascivo, pero rápidamente levantaba una bandera blanca y huía, pero ¿era la ira causada por el limo repugnante o finalmente se había adaptado? Esta vez, no retrocedió, aunque su rostro se puso rojo brillante. Realmente fue un gran avance. Sin embargo, Elaine conocía una verdad eterna. Lo único mejor que el poder de fuego era más poder de fuego. Si la lascivia no funcionaba, entonces la solución era simplemente más lascivia. Elaine extendió ambos brazos ampliamente. Para mostrarle al joven rebelde un poco del picante que un adulto podía tener, estaba a punto de lanzar su movimiento definitivo, abrazo fuerte y giro que había estado sellado desde que lo usó con Irid, cuando plip plop, oh, cielos, empezó a llover. Iguala entraron en una pequeña cueva y encendieron una fogata. Encontrar una pequeña cueva en el páramo era sencillo. Primero, se sacaba a un individuo fuerte que pudiera tallar la roca con sus propias manos. Luego, cuando acariciaban con ternura una roca lo suficientemente grande, una pequeña cueva aparecía como por arte de magia. Asombrado por esta habilidad milagrosa para encontrarla, Pero abrió los ojos de par en par y aplaudió con admiración. El calor que los adormecía, el sonido refrescante de la lluvia cayendo y el pequeño espacio para dos, teñido de tonos cálidos por la luz de la fogata. Debido a esto, Elaine tarareaba una melodía sin darse cuenta. Pero movió la cabeza al ritmo del tarareo, antes de mirar hacia afuera de la cueva y hablar. Es un alivio que esté lloviendo. Ahora tenemos mucha agua y, cuando la lluvia pare, la arena se asentará y el cielo estará despejado. Será más fácil encontrar nuestro camino. Es cierto, pero, qué suerte que la lluvia llegara justo en ese momento. Después de todo, no tuvo que probar el desagradable limo variante ni sentir su textura en la lengua. Elaine era seria cuando se trataba de bromear con el joven, pero en realidad no planeaba aguantar sin beber agua. Lo habría detestado enormemente, pero la supervivencia lo eclipsaba todo. Al final, la había consumido. Ya fuera masticando la carne maloliente del lobo variante o emprendiendo un viaje por el páramo para encontrar el paraíso, todo era por la supervivencia. En el mundo de la primera princesa, las preferencias personales quedaban muy por detrás de la supervivencia. Por lo tanto, todas sus decisiones culminaban en qué abandonar. Abandonó el reconocimiento, las expectativas, la confianza y Elaine, comillas, signo de cierre de interrogación, comillas. En algún momento, el rostro de Pero se acercó increíblemente. Apoyó su frente contra la de Elaine para medir la temperatura. Este contacto físico audaz detuvo momentáneamente los pensamientos de Elaine. No parece que tengas fiebre. ¿Te sientes mal en algún lugar? No respondiste aunque te llamé. No realmente. Estoy completamente bien. Tu rostro está un poco rojo. Es por la luz de la fogata. En serio, si estás enferma, no lo ocultes. Dímelo de inmediato. Iré a buscar algunas hierbas. No estás haciendo todo esto siendo consciente, ¿verdad? Comillas, signo de cierre de interrogación, comillas. Pero inclinó la cabeza con confusión. Elaine vaciló por un momento y luego se alejó silenciosamente. Podría considerarse una retirada estratégica. La distancia entre Pero y ella, aproximadamente 1 metro. El chico, absolutamente lleno de consideración, interpretó el comportamiento de Elaine como una señal de querer estar sola y se movió al otro lado de la fogata. La distancia entre Elaine y él, aproximadamente 3 metros. Quizás eso la molestó un poco, ya que Elaine fingió acercarse a la fogata cuando su verdadera intención era reducir la distancia entre ellos. La distancia entre Pero y ella, aproximadamente 2 metros. Y entonces ambos dejaron de moverse. Tanto Pero como Elaine pensaron que la distancia de 2 metros era bastante adecuada. No era ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Podían verse, pero podían ocultar sus olores. Y así, los dos esperaron hasta que la lluvia cesó.
Iguala 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 iguala. El día se había despejado. La feroz tormenta de arena que obstruía su campo de visión y les arañaba la piel había absorbido tanta agua que se calmó. Aunque la tierra seguía desolada y cubierta de un limo espantoso aquí y allá, el cielo estaba azul y despejado. Respiraron profundamente por primera vez en un buen rato. El aire refrescante llenó sus pulmones y salió con su exhalación. Podían sentir que estaban vivos en todo su cuerpo mientras el aire fluía a través de ellos. Pero tomó la mano de Elaine para señalarle y apuntó más allá del horizonte. Debemos haber caminado más de lo que pensamos. Oh, Dios mío, el suelo está de un verde vibrante, es escaso pero aún así. Hierba verde, realmente parecía que hacía mucho tiempo que no veía algo así. Desde que cayó en este mundo desolado, las únicas plantas que había visto eran árboles viejos y marchitos, hongos creciendo de forma repugnante en las esquinas, o arbustos rodantes. Pero no pudo ocultar su alegría y la dejó notar en su voz. Hemos salido del páramo, más adelante están las llanuras del encuentro. Supongo que ni siquiera nos dimos cuenta de la salida por la tormenta de arena. Jeje, las llanuras del encuentro, dices, ¿hay alguna razón para ese nombre? Es relativamente seguro porque hay menos variantes allí. Los supervivientes de la zona suelen pasar por las llanuras del encuentro cuando planifican sus rutas. Así que puedes encontrar a muchas personas allí. Nadie se asienta allí, si es un lugar tan bueno para vivir, sería bueno establecer una base. Ah, sobre eso. Como es una llanura carece de escondites o refugios, así que, pero hizo una pausa por un momento, luego sonrió levemente y continuó. Todos los que intentaron usar este lugar como base murieron. AHHH. Elaine miró las llanuras del encuentro con una mirada de comprensión. Los buenos encuentros siempre traerían también malos. Se le recordó, una vez más, que conocer gente no siempre era algo positivo. Entonces de repente tuvo un pensamiento. Pero no dijo que lo había escuchado. Afirmó definitivamente que aquellos que intentaron usar este lugar como su base murieron. Casi como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Tal vez pero fue uno de los que intentaron hacer de las llanuras del encuentro su base. Con baja capacidad de combate y poseyendo solo diversas habilidades necesarias para la supervivencia, valía la pena considerar cómo pero había logrado sobrevivir. Una pequeña semilla de sospecha floreció bajo los párpados de Elaine. Iguala 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 distancia restante hasta el paraíso. Unos 320 kilómetros. Capítulo 30, S1,5. Un viaje de escape de 400 kilómetros 3, aguanta fuerte, pero no hay donde agarrarse bien. Si no quieres morir, agárrate de cualquier cosa. Sí. Apretando los ojos con fuerza, pero se aferró a todo lo que pudo. En una situación menos peligrosa y más cómoda, preferiblemente una en la que pudiera disfrutar tranquilamente la textura, pero se habría sentido extremadamente afortunado. Sin embargo, en su situación actual, siendo perseguido por un gigante variante que era inusualmente persistente, no había tiempo para tales lujos. ROAAR. Elaine estaba usando toda la fuerza de sus brazos y piernas para huir del variante que rugía con sus 3 cabezas. Incluso mientras corría sobre 2 piernas cuando un tentáculo gigante la golpeaba ella golpeaba el suelo para cambiar instantáneamente su dirección de escape casi 90 grados. Si por un momento le faltaba aceleración, corría a 4 patas. Sumando la fuerza de sus brazos a la de sus piernas podía moverse más rápido, después de todo. Elaine estaba agradecida por su talento para usar su propio cuerpo. Aunque era la primera vez que corría como una bestia, nunca confundió el orden de mover sus extremidades. Una maniobra rápida que utilizaba todas las extremidades. Naturalmente, no había tiempo para sostener a Pero con firmeza para que no se moviera. Para que Pero sobreviviera tenía que aguantar por sí mismo. El resultado de eso fue la imagen de una princesa corriendo a 4 patas y un chico aferrándose desesperadamente frente a ella. No era para nada una vista hermosa, pero en este mundo había cosas que no se podían evitar. Como princesa podría dañar su dignidad, pero la supervivencia era mucho más importante que eso. Elaine alzó la voz con frustración. Llanuras del encuentro se suponía que era relativamente más seguro con menos variantes, no era así. Aunque entierres tu rostro en mi pecho y hables, solo me haces cosquillas.
Aún no puedo oír nada, pero... El chico pero también estaba envuelto en frustración. No podía entender por qué un variant tan enorme que nunca había visto en su vida apareció en esta tierra pacífica y por qué solo los estaba persiguiendo a ellos. ROAAR. GRRRAAH. El gigante variant también parecía bastante frustrado solo con el sonido de sus gritos. Se estaría quejando de por qué algo que olía tan delicioso apareció frente a él, o los estaba maldiciendo por ser desagradablemente rápidos a pesar de ser simples humanos. Comillas signo de cierre de exclamación comillas. Te dije, solo me haces cosquillas. Puja, bolsa, en mi bolsa. Cebo de emergencia. Estoy usando las 4 extremidades para correr, así que no puedo permitirme Bam, PUM. Una vez más, el cuerpo de Elaine cambió de dirección rápidamente y el chico volvió a ser sometido a una versión física de la magia del silencio. Lo tengo. Comillas signo de cierre de exclamación comillas. Tienes que hacerlo pero, sea lo que sea, hazlo ahora o te usaré como cebo y escaparé solo. Ella no dijo la última parte en voz alta. Después de todo, en la mente de Elaine, la parte del cerebro responsable de su sentido de la realidad estaba gritándole que expulsara ese peso de aproximadamente 46 kilogramos para poder ganar más velocidad. Los 8 minutos de vacilación en los que cargó a Pero fueron, de hecho, una cuestión del corazón. Pero puso toda su fuerza en las piernas que rodeaban la cintura de Elaine. Y para no perder el agarre debido a la aceleración, alcanzó el lugar donde supuso que estaría la bolsa que había apretado entre él y Elaine. Pero no era la textura de la bolsa. No ahí, más abajo. Comillas signo de cierre de interrogación comillas. La bolsa está por encima de eso. Comillas signo de cierre de interrogación comillas. Pero, estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Pero no falló por cuarta vez. Sacó de la bolsa una esfera envuelta en tela y Elaine tomó esa esfera y la lanzó volando alto al cielo con una patada mortal con voltereta pintoresca. La respuesta del gigante variante fue inmediata. Cambió de dirección con un ruido lamentoso y Elaine continuó huyendo durante unos 5 minutos más antes de ir desacelerando gradualmente. Colapso. Elaine yacía extendida sobre la pradera, respirando con dificultad. Pero también hacía lo mismo. Después de una carrera tan salvaje que haría palidecer a una montaña rusa, estaba completamente flojo en los brazos de Elaine. Hace calor, puedes moverte un poco, pero... mis brazos y piernas no me obedecen. Lo siento, Elaine, ¿crees que yo soy diferente? Si tuviera fuerzas te habría lanzado yo misma. Elaine estaba demasiado agotada para realizar siquiera la simple acción de arrojar a Pero por la nuca, así que decidió simplemente aguantar con esta pequeña manta humana. Después de recuperar el aliento por un rato, Elaine miró hacia el cielo. El sol estaba agradable y el día despejado. Si dejaba de lado el hecho de que el mundo estaba ocupado por monstruos extraños y la humanidad estaba al borde de la extinción. Sorprendentemente, era bastante agradable. No podía explicar con palabras lo que era agradable. Simplemente, agradable, todo ello. Jajaja. Cuando Elaine de repente comenzó a reír, pero la miró sorprendido. Al darse cuenta de que no era una alucinación causada por el agotamiento extremo, se rió junto a ella. Jeje. En un mundo donde la supervivencia era la prioridad principal, el título de princesa imperial perdía su significado. En la naturaleza salvaje, ella era simplemente Elaine y el chico, simplemente Pero. La interacción pura tenía un sabor bastante refrescante. Desde sus pechos que estaban presionados juntos parecía que podían sentir los latidos del corazón del otro. La distancia entre sus corazones era de unos 20 centímetros. Fue un día bastante asombroso. El atardecer comenzó a arder mientras se ponía. El viaje en las llanuras del encuentro fue definitivamente más cómodo que antes. Sus bocas no se sentían ásperas con cada respiración y era más fácil encontrar cosas comestibles. Aparte del gigante variante, no encontraron otros variantes tampoco. A lo largo del camino, incluso encontraron moras y comieron un puñado cada uno. Cuando Elaine descubrió que se sentía tanto conmovida como emocionada por la acidez de las moras silvestres, también tuvo una inspiración bastante extraña. Los platos cuidadosamente y laboriosamente preparados por los chefs imperiales a menudo quedaban sin comer, así que pensar que ella sentiría tanta alegría por una simple baya silvestre era tanto divertido como interesante.
Pero miró a su alrededor y habló alegremente. Hoy, incluso podríamos hacer una ensalada. Y el aderezo, si añadimos unas hormigas habrá algo de acidez. Paso de las hormigas, así que, solo dámelo simple. Mientras Elaine recogía yesca para encender una fogata pero se movía ocupado por los alrededores comenzando a recolectar ingredientes. Afortunadamente, había una hoja ancha adecuada como plato y sobre ella puso varias hierbas comestibles para completar la comida de hoy. El grupo miró la hierba cubierta con hierba y decorada con hierba antes de abrir el apetito. Aquí, comamos juntos, ¿está bien, Am? Elaine recogió un tallo delgado de alguna planta y lo masticó. Los molares trituraron el tierno tallo y el jugo brotó desde el interior. Había un toque de amargura pero la frescura era mucho más abrumadora. Puso un pétalo de flor roja en la boca para probarlo. No tenía una textura particular ni un sabor que destacara pero el aroma que se desprendía no era malo. Parecía que incluso podría ser agradable preparar un té con él. Elaine miró el tatuaje de reloj en su muñeca. Habían pasado 5 días desde que cayó en el páramo con unos 7 días restantes. Hasta ahora había estado sobreviviendo bastante bien. No había habido amenazas importantes y su viaje tenía un destino claro. Elaine pensó en decirles a los chefs imperiales que investigaran recetas usando tallos de plantas cuando regresara. Mientras Elaine pensaba esto y también jugaba un juego de ingenio sobre quién debería comer la última hoja del cuenco pero se levantó abruptamente. Pero, comillas. Pero estaba mirando fijamente a lo lejos en algún lugar de las llanuras. Parecía profundamente absorto, era como si estuviera tenso o, quizás, concentrado. Las pupilas del chico estaban ligeramente dilatadas y su boca estaba un poco abierta. Desde hace un tiempo, el joven chico había estado mostrando ocasionalmente tales signos peculiares. Cuando Elaine tocó cuidadosamente el hombro del chico, él salió de su ensimismamiento como si despertara de un sueño. Ah, lo siento, Elaine, me llamaste, desde que estabas mirando fijamente. Escuché un sonido extraño de nuevo, ¿sabes? Como si algo estuviera llamando. Al oír esto, Elaine concentró mana en sus oídos. El color de su alma era agresivo, por lo que la efectividad de su mana era relativamente baja para propósitos distintos al combate, pero aún así, su audición era significativamente mejor que la de una persona común. No escuchó nada, al menos no en la dirección en la que Pero estaba mirando. Por el contrario, percibió la presencia de alguien desde la dirección opuesta. El ruido único de pasos bípedos. Pasos firmes. Elaine juzgó que, a menos que hubiera otro miembro oculto en su grupo. Parecía ser un hombre adulto bien entrenado. Hay alguien viniendo de esa dirección, pero... oh, de ese lado. Tal vez escuché mal. Elaine acarició con suavidad el cabello de Pero que se veía visiblemente desanimado. A medida que el día oscurecía, parecía que alguien había visto la luz de su fogata y se acercaba. Relajó la mano, esperando la llegada del invitado. ¿Sería un saqueador o no? ¿Sería fuerte o débil? ¿Resultaría en una ganancia o una pérdida? Justo cuando la sombra humana se acercaba y la luz escarlata de la fogata levantaba la sombra proyectada en el rostro del extraño, aparecieron unos ojos delgados entre su largo cabello gris ceniza. Era un joven vestido como un aventurero. Su impresión era astuta como una serpiente taimada, los ojos que aparecían entre sus estrechas rendijas eran de un verde que parecía bastante venenoso. El mismo verde que el de pero el de este joven era más oscuro. Estaba bien armado, llevaba una armadura de cuero bastante resistente y, a través de la abertura de su capa, se podían ver una espada larga y una ballesta colgadas de su cintura. Levantó el brazo de manera amistosa. Vaya, finalmente conozco a alguien. Ja, me preocupaba que las llanuras del encuentro hubieran pasado sus días de gloria, pero esto es realmente afortunado. Una voz algo frívola. Mientras la princesa imperial cruzaba los brazos y observaba, las pupilas del joven pasaron por el pecho de Elaine y por el congelado Pero a su lado, antes de sonreír con suficiencia. Luego, los saludó calurosamente como si los conociera. Pequeña, espero, un gusto verte de nuevo. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Learo? La relación entre los dos no parecía particularmente cordial. Después de todo, la culpa y la tristeza rozaban los ojos de Pero, y los ojos del joven llamado Learo no sonreían en absoluto. No puedes quitarme la oportunidad de presentarme a una dama tan distinguida, pequeña, espero. Mucho gusto, señora, podría tener la oportunidad de presentarme. Learo extendió el brazo en un gesto de broma y se inclinó hacia adelante. Su etiqueta parecía algo decente, pero a los ojos de la primera princesa no podía ser más torpemente ejecutada, como si una oruga hubiera aprendido con una mirada de reojo. Una cosa más, incluso mientras se inclinaba, el joven mantenía la mirada fija al frente. Estaba alerta ante ataques desde puntos ciegos. Él también era un sobreviviente. Elaine pensó que tal vez podría ser un espíritu afín. Así era el mundo, las jerarquías claras prevenían disputas. Elaine extendió lentamente la mano hacia el joven. Learo sonrió feliz y tomó su mano.
Y entonces se le aplicó un apretón lo suficientemente fuerte como para romper piedra. Keuk, considera esto el precio por tu mirada grosera. Learo hizo una mueca por el dolor de su mano apretada, encogiendo todo su cuerpo, pero mantuvo la sonrisa con las comisuras de la boca levantadas. Comillas. Ja, si es así, salí bastante barato. Es la primera vez en mi vida que veo unas colinas y valles tan hermosos. También debería pagarse un precio por tu lengua grosera. Solo puedo suplicar misericordia. No soy de decir palabras vacías, ¿sabes? Puedo tomar prestada tu fogata solo por esta noche. La pagaré, ¿qué opinas? Pero. Elaine pidió la opinión de Pero. Como parecían conocerse, pensó que él podría tener información valiosa sobre este hombre. Learo es un amigo de la infancia de mi ciudad natal. Elaine entrecerró los ojos, esperó pacientemente un poco más pero no recibió más explicaciones de Pero. Rápidamente pensó si permitir que Learo se uniera a ellos junto a la fogata sería una ganancia o una pérdida. Era una pérdida. Después de todo, invitar a un extraño armado a su espacio de vida era considerablemente arriesgado. Sin embargo, también lo consideró una oportunidad para resolver las diversas preguntas que rodeaban a Pero. ¿Dónde vivía? ¿Cómo sobrevivía? ¿Qué secretos ocultaba y si representaban una amenaza para Elaine? Si esos secretos eran inofensivos, tal vez, solo tal vez, podría confiar verdaderamente en Pero. Y podrían convertirse en amigos. Aunque pensaba esto, no planeaba abrir su corazón directamente y tener una conversación sincera con Pero. Esa era la parte egoísta y débil de Elaine. Al final, permitió que el joven de ojos entrecerrados, Learo, se uniera a ellos. Ya que he hecho una conexión tan buena y fatídica, si me permites unirme. Usaré un poco de sal. El poder de la sal, probado por primera vez en 5 días, también contribuyó significativamente a su permiso para unirse. El joven, Learo, susurró unas palabras a Pero, enganchando su brazo alrededor del hombro de Pero, como si tuvieran cosas que discutir entre personas del mismo pueblo. Elaine infundió sus oídos con maná y escuchó la conversación. Learo escupió palabras venenosas con una sonrisa en el rostro. ¿Por qué regresaste? Espero. Tienes mucho valor. Pensaste que quedaría algún lugar al que pudieras volver. No es así, Learo. Estoy buscando el paraíso. Si eso es una broma, no tiene nada de gracia. Si existiera algo como el paraíso, era nuestra tierra natal. Y tú la destruiste, toda ella. Comillas. Comillas. ¿Por qué Pero no puso ninguna excusa? ¿Acaso cargaba con un pecado que hacía casi necesario soportar tales comentarios mordaces sin una sola réplica? Si ese era el caso, eso amenazaba mi supervivencia. Una frase del viejo emperador cruzó la mente de Elaine. Era una voz desesperada que se repetía sin cesar, desde el día que conoció al emperador hasta ahora. Sobrevive, nuestra línea de sangre debe continuar. Así, un invitado no deseado se unió a su campamento, junto con una pequeña brasa. Distancia restante hasta el paraíso. Unos 250 kilómetros. Capítulo 31, S1,5. Un viaje de escape de 400 kilómetros, comité de respuesta de emergencia. En la sala de control de simulación, refunfuñé mientras manipulaba la magia. Era porque la magia estaba rígida y no respondía como si se hubiera oxidado. Si fuera una simple bisagra, podría haber rezado por las gloriosas bendiciones del WD-401, pero no existía tal cosa como lubricante mágico para rociar sobre la magia en este mundo. No, espera, en realidad, había uno justo a mi lado. Maestro de la torre, por favor ayude. Esta magia no responde bien, ¿sabe? ¿Dónde? El maestro de la torre de magia púrpura que estaba observando la gran aventura sota de Elaine y Pero, se acercó a mí tambaleándose. Incluso entre los numerosos problemas que habían surgido, yo acariciaba específicamente el círculo mágico central que alimentaba la narración mientras hablaba. Es la narración, podía leer la mente del segundo príncipe exactamente como era, pero... En el caso de la primera princesa, la perspectiva sigue saltando a NPCs. Funciona correctamente cuando se sumerge brevemente en un NPC, sin embargo. Ajá, es porque el reino de la primera princesa es más alto que el tuyo.
El maestro de la torre mágica púrpura me dijo amablemente, es porque eres un novato. Según el matiz de esa cosa de la metamorfosis quiso decir que no funcionaba porque no logré algo similar a un despertar. De verdad. Si ese era el caso, explicaba por qué toda la simulación parecía estar fallando, no solo la narración. Sentía que el uso de la CPU estaba en rojo intenso, oscilando furiosamente entre el 80% y el 90%. No es de extrañar que fuera tan difícil de mantener. Parecía que tenía que esforzarme más para lanzar magia de ilusión sobre la primera princesa. Debería ayudar. Las coletas de la maestra de la torre colgaban frente a mi cara mientras estaba agachado y jugueteaba con el círculo mágico aquí y allá. Cuando olfateé disimuladamente, olía agradablemente limpio y fresco. Era como la fragancia de alguna flor. Realmente era un placer que finalmente tuviera hábitos de vida higiénicos y limpios, pero a veces extrañaba el olor corporal de la maestra de la torre. Recuerdo cuando se bañaba una vez a la semana. Esos eran los días. Mientras apartaba las coletas que me hacían cosquillas en la nariz, simultáneamente rechacé su ayuda. ¿Por qué? Porque tus fundamentos están completamente enfocados en la ofensiva. Ibas a romper un poco la mente de la primera princesa para facilitar el lanzamiento de la magia de ilusión sobre ella. Eso era lo que planeabas, no. Sobre eso. Ese era el plan, pero romperla solo un poco está bien. La maestra de la torre hizo una declaración que sonaba mucho a un mago negro. No es de extrañar que los pobres mayores y jóvenes hayan visto pisoteados los frutos de su investigación. Quizás dentro de ese pequeño corazón un impulso incontrolable de destrucción yacía dormido. El antiguo dicho de Murim de tener cuidado con los niños, las mujeres y los ancianos parecía aplicarse incluso en la fantasía. Es cierto, si romper un poco la mente de una persona causara problemas no estaría muerto todo aquel que siente tristeza. Y, en primer lugar, tú también destrozaste sin piedad la mente del segundo príncipe. Eso fue un accidente inevitable. ¿Qué esperabas que hiciera cuando la historia tomó ese giro? Y según las noticias que escuchaba de vez en cuando, el segundo príncipe había estado muy activo últimamente. De alguna manera, erradicó una guilda criminal que se había estado escondiendo en el inframundo y los tomó bajo su protección. Aunque puede ser una exageración, mi sesión pudo haber tenido bastante influencia en el segundo príncipe. Cuando pensaba en eso, me sentía un poco orgulloso. Después de todo, él obtuvo la fuerza para seguir viviendo de mí, de una forma u otra. También fue divertido, de alguna manera. De algún modo, al mover a las personas en la dirección que quería. Un peso se posó sobre mi cuello y hombros. Justo cuando estaba ignorando las quejas sobre cómo yo era el que tenía un defecto en mi personalidad por molestar los corazones de tantas personas, incluido el segundo príncipe, y que ella nunca había sido violenta. La gruñona maestra de la torre se había subido a mi cuello mientras yo estaba agachado. Se podía sentir la temperatura cálida de su cuerpo alrededor de mi cuello. Tal vez estaría bien si llevara pantalones, pero realmente no parecía correcto que montara sobre mi hombro mientras llevaba falda. Contuve a la fuerza algunos pensamientos que intentaban avanzar con ímpetu. Pensamientos como que debería haber llevado ropa más ligera o sobre lo que estaba ocurriendo en la parte posterior de mi cabeza. Por si acaso mis sentimientos volvían a volverse extraños, convertí la atmósfera en algo más cómico. Qué pesado. Soy ligero, vale. El maestro de la torre me golpeó la cabeza como si fuera un tambor. Realmente no dolió. Me di cuenta de que, últimamente, parecía haber mucho más contacto físico y bromas juguetonas. Espera. Si era difícil lanzar magia de ilusión sobre un experto que tenía una gran diferencia en los niveles, entonces. Recordando cuando le mostré la tierra al maestro de la torre. Excepto en las primeras partes, definitivamente era cierto que la narración no funcionaba correctamente. Si el maestro de la torre, siendo mucho más alto que yo como archimago, podía mostrar lo que quería y ocultar lo que no quería en la sesión. Entonces me vino a la mente una hipótesis aterradora. Estoy hablando de aquella vez, en el centro comercial. La escena donde el maestro de la torre estaba examinando intensamente ropa interior lasciva. ¿Y si eso fue mostrado intencionalmente para mí? ¿Y si el maestro de la torre era en realidad un genio de la seducción? ¿Qué estás pensando para poner esa cara? No, no es nada. Puede que no pueda crear una simulación como tú, pero sé cómo manipularla, ¿sabes? La maestra de la torre levantó la mano. Con ese simple gesto, el control de la magia meticulosamente construida fue arrebatado al instante. Mis pensamientos sobre la teoría del genio seductor de la maestra de la torre también se solidificaron. Si ella podía arrebatar el control así, entonces. Construí una barrera mental y resistí tanto como pude, pero la narración a la que le habían quitado la autoridad arrasó en mi mente como una tormenta. No era una situación grave en la que me estuvieran hipnotizando o lavando el cerebro. La maestra de la torre simplemente leyó todo, evitando las partes que había encriptado.
Así que, en última instancia, esto también era solo una extensión de una broma. La narración que terminó de buscar procedió a mostrar el resultado. Salida, si ese es el caso, no fue la maestra de la torre quien intencionalmente te mostró que estaba mirando ropa interior lasciva en el centro comercial. Puff. El rostro de la maestra de la torre se volvió rojo brillante al instante. Tanto que casi me engañé pensando que se escuchó ese efecto de sonido. Alrededor de la maestra de la torre aparecieron y giraron varias prendas interiores de todas las formas y colores. La sorprendida maestra de la torre agitó las manos para borrar las ilusiones de las bragas, pero no había señales de que desaparecieran. Tras un breve pánico, la maestra de la torre pareció tomar una decisión racional. Era mucho más fácil y conveniente eliminar al único testigo que borrar la ilusión que ella misma había creado. El dedo del maestro de la torre apuntó a la cima de mi cabeza. Incluso si intentara escapar, ahora mismo estaba en una posición montada. Los muslos suaves del maestro de la torre me sujetaban con fuerza, así que no había forma de esquivar el ataque. Antes de que el rayo de la muerte del maestro de la torre pudiera ser disparado, grité urgentemente. Yuna, te amo. Yuna es mi favorita en todo el mundo. Sabes que eso no funcionará dos veces, ¿verdad? Zing, el rayo de la muerte voló hacia mí. Fui bombardeado continuamente hasta que la vergüenza del maestro de la torre disminuyó. Mientras era golpeado por el tibio rayo de la muerte del maestro de la torre, reflexioné profundamente. En el caso del segundo príncipe, era conveniente leer ocasionalmente sus pensamientos internos. Sin embargo, era diferente con la primera princesa. Nada era seguro. Así era como debía ser. Que Game Master en el mundo podría leer perfectamente los pensamientos de un jugador. El flujo normal era esparcir migas de pan, deducir reacciones y armar el rompecabezas que era la historia. Por lo tanto, mis objetivos inmediatos eran los siguientes. 1. Sumergir profundamente a la primera princesa y mejorar la magia de ilusión. Al hacerlo, comprender las preferencias clave de la primera princesa. 2. Habiendo comprendido las preferencias clave de la primera princesa, preparar una escena final personalizada que las coincida. 3. Y finalmente almohadilla, comillas, signo de cierre de interrogación, comillas. Algo era, ¿cómo decirlo? Sentí una sensación extrañamente incómoda. Una sensación similar a cuando construía una torre con cartas pero faltaba la última pieza antes de completarla. Una sensación similar a cuando se supone que debía señalar la luna pero solo miraba la punta de mi dedo. Después de reflexionar un rato, finalmente no pude entenderlo y me rendí. La parte de un viaje de escape de 400 kilómetros donde la primera princesa alimentaba a un chico ingenuo con baba viscosa y pegajosa acababa de pasar. Esta era la daga afilada que había plantado. No, era más como una herramienta afilada multiusos. Después de todo, era bueno si el cebo o migas de pan podía interpretarse en muchas direcciones diferentes. Si preguntas si es seguro beberlo, incluso después de filtrarlo, normalmente causaría dolor de estómago. Algunos experimentan alucinaciones o fiebre. Desde la perspectiva de un GM podría interpretarse de la siguiente manera. Igual a mayor que esta sustancia viscosa puede causar dolores de estómago, alucinaciones o incluso efectos afrodisíacos. La parte de que pudiera o no suceder era importante. Vi docenas de futuros. Si la primera princesa continuaba con la ruta íntima de Onee, Sota con pero tal como estaba, el efecto secundario del limo habría sido un leve efecto afrodisíaco. Si parecía que faltaba crisis, usaría alucinaciones, o si la princesa no parecía querer una emoción, simplemente terminaría con un leve dolor de estómago. O, en lo que consideraba el peor escenario, tendría que usarlo como objetivo para la progresión de la historia. La primera princesa albergaba sospechas pero también tenía afecto por Pero. Si la narración la interpretaba correctamente, en una crisis real, estaba preparada para abandonar a Pero. Si realmente abandonaba a Pero, complicaría la trama. Ese era el problema con los escenarios que tenían a un PNJ crucial como personaje principal. ¿Y si el segundo príncipe no sentía afecto por Centra? ¿Y si decía, qué presuntuoso que la escoria de la resistencia se siente a cenar conmigo? Eso arruinaría todo, cerveza y canción y todo. Habría seguido enviando damas nobles que gustaban sospechosamente del cabello rubio. Así que esto era, el plan B. Si la primera princesa sospechaba del chico inocente, cambiaría el género de un cuento Onee, Sota lleno de romance a uno donde ella tuviera que descubrir al impostor. La sustancia viscosa de antes me ayudaría en esto. Verás, en esa línea temporal, el limo contenía huevos retorciéndose de una variante.
Debido a haber tragado el limo, las larvas de la variante eclosionarían dentro del cuerpo de Pero. Las larvas parasitarían el cerebro del chico, y lo que sucedía después variaba según la situación. Me hizo reír de alegría. ¿En qué estás pensando? En ese momento, la maestra de la torre me abrazó de repente. Me sorprendí un poco, pero lo acepté por el momento. La expresión de la maestra de la torre era muy clara, aproximadamente un 75% de vergüenza y un 25% de preocupación. No sabía por qué se lanzaba hacia mí siendo tan tímida. Pensaba que me gustaba el contacto físico. Quiero decir, sí me gusta, pero... La preocupación sería porque temía que me excediera. Sin embargo, no había motivo para preocuparse. TRPG era solo un pasatiempo después de todo. Solo un entretenimiento. No había razón para preocuparse. Así que respondí, nada en especial, supongo que mi cabeza sí se sentía un poco mareada. Iguala 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 introduje una crisis llamada variante gigante. La primera princesa no abandonó a Pero. Él le ofreció una ensalada. Pensé que sospecharía que estaba envenenada, pero no fue así. Presenté al joven de ojos estrechos, Learo. Era un dispositivo para provocar sospechas. Solté la línea de pesca en silencio. La elección, eso le correspondía a la primera princesa. Iguala 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 iguala. Desde su primer encuentro, la maestra de la torre de magia púrpura, Yuna Yurensto Violetiris, había reconocido su extrañeza. Aquel día, en ese momento, cuando todos los maestros de torre se reunieron en un pequeño pueblo por un solo niño y ninguno pudo descubrir el nombre del niño. Desde entonces, la maestra de la torre de magia púrpura, Yuna, lo había estado observando. Sin duda, fue afortunado que se sintiera atraído por el peculiar pasatiempo del TRPG por dos razones. Gracias a eso, eligió la torre de magia púrpura y también retrasó el avance de eso. A partir de entonces, solo fueron días de vigilancia y observación. Tenía el talento de un archimago. Si hubiera estado en la torre de magia roja, tendría la magia para quemar la mitad del continente. Si hubiera estado en la torre azul, tendría el talento para hundir la mitad del continente en el mar. Con un talento tan grande, debía haber sido elegido por eso. Perdió la razón poco a poco. Comenzó sutilmente, solo hasta volverse algo descarado. Luego, su interés por los demás disminuyó y perdió su capacidad de empatizar. Después de olvidar su pasado e incluso a los padres que lo engendraron. Se enfocó ciegamente en un solo objetivo. Un día trajo algo interesante. Era un mundo. En este mundo inusual nunca antes visto, Yuna vio, antes de que estuviera completamente manchado por eso, la sinceridad enterrada profundamente en su corazón. Fue un sueño que aceleraba el corazón. Salir en busca de una historia, eso era. Así que hicieron una promesa de meñique, en la barandilla de un barrio marginal en una colina con una vista clara de la luna. A partir de entonces se volvió algo parecido a un loco. Engañaba a su corazón con varias excusas, pero al examinarlo más de cerca todas eran nada más que mentiras. Él era el maestro del mundo de simulación. Ya fuera que el segundo príncipe evitara los eventos o no, siempre podía empujarlos hacia él tal como hizo con Centra. Pero no lo hizo. Se esforzó por secar suficientemente el corazón del segundo príncipe. Daba un afecto tan dulce como la miel antes de arrebatárselo. Sin prestar atención a nada, ya fuera el estatus del príncipe o el hecho de que un archimago y un santo de la espada se enfrentaban detrás de él, estaba ocupado burlándose del segundo príncipe. Todo mientras se engañaba a sí mismo. Los que fueron absorbidos por eso se convirtieron en tales, locos que vivían únicamente para la diversión y la intriga. Al ver desarrollarse la sesión de la primera princesa, el maestro de la torre de magia púrpura sintió que había llegado el momento. Pronto sería completamente absorbido, y ese momento sería la última oportunidad dada a Yuna. Al final, llegará un momento en que uno debe enfrentarse a sí mismo. Yuna esperaba sinceramente que él, cuyo nombre había sido absorbido, pudiera mirarse a sí mismo. Notas al pie, notas al pie, notas al pie. 1. Protege el metal contra el óxido y la corrosión, penetra partes atascadas, desplaza la humedad y lubrica casi cualquier cosa. Incluso elimina grasa, suciedad y más de la mayoría de las superficies. 2. One, hermana mayor en japonés. Sota, explicado antes. ¿Entiendes la idea?
Capítulo 32, S1,5. Un viaje de escape de 400 kilómetros 4 perspectiva GM. Actualmente estoy a bordo dentro del Earo. ¿Por qué estaba abordando un NPC cuando las cosas iban bien? Preguntas. Esto fue lo que pasó. Todo comenzó cuando el maestro de la torre me miró fijamente y dijo esto. Oye, ¿sabes, por qué no intentamos entrar allí juntos? Desde ese momento mi corazón comenzó a latir violentamente y mi boca se secó. Fue porque no podía contener la creciente anticipación. Hice como que no entendía y pregunté, ¿a dónde? Por favor, di dentro de la simulación. Por favor, di trague. Por favor, di sesión. EUNG. Sabes, como la última vez con el segundo príncipe, durante el clímax tú lo controlaste directamente, ¿verdad? Yo también quería intentarlo. No es posible. Los tenemos, chicos. Es un novato. En toda mi vida nunca había escuchado una confesión tan romántica y erótica. Internamente, estaba agradeciendo a cada dios que conocía, pero exteriormente, intentaba calmar mis emociones lo mejor posible. Perder la compostura ahora arruinaría todo. Estadísticamente, cuanto más alboroto se hacía, más probable era que la probabilidad de hacer negocios se desplomara. Pero no solo se desplomaba. La línea era prácticamente vertical. Era una verdad eterna. Solo mantén la calma, simplemente acepta con indiferencia, como si realmente, de verdad, no fuera nada. Como si solo fuera un cosquilleo en mi nariz por el viento que pasa. Hagas lo que hagas. HMPH, comillas. ¿Qué tipo de reacción es esa? Perdón. Decía que me parecía una idea realmente buena. ¿Acaso intercambiaste tus pensamientos y tus palabras? Aunque hubo un pequeño fallo en controlar mis emociones, ¿a quién le importaba? Lo importante era que el maestro de la torre y yo íbamos a tener una sesión juntos. Entre las personas que conocí en este otro mundo, no era el maestro de la torre sin duda el más cercano a mí. Por lo tanto, me emocionó que el maestro de la torre mostrara interés en TRPG. Se me hacía agua la boca al pensar en guiar suavemente a una novata. Si ella tenía una buena experiencia aquí, podríamos hacer otras cosas también. Había muchas cosas que quería hacer. Golden Sky Stories 1 estaría bien. Fiasco 2 tampoco estaba mal. Por esta razón, el maestro de la torre y yo nos lanzamos a la sesión creada para entretener a la princesa imperial. Desde un punto de vista experiencial, sería mejor presentar y jugar con un personaje nuevo en el que ella pudiera sumergirse por completo, pero un viaje de escape de 400 kilómetros ya se acercaba a su clímax. Añadir una nueva cara en este momento solo complicaría la historia. Además, no estaba claro si una nueva cara sería bien recibida. La primera princesa, incluso después de ser impactada directamente por el tema Onee, Sota que había esculpido con toda mi alma, no dejó de lado sus sospechas. Definitivamente era un personaje que no se dejaba llevar fácilmente. Lo que se implementó con la magia de ilusión fue, en última instancia, la sensación de realidad. Después de todo, forzar el desarrollo de una historia con hipnosis y lavado de cerebro no era TRPG. Por lo tanto, mover el corazón del jugador era algo que tenía que hacerse con mis propias manos. Por lo tanto, tomé un personaje existente. Yo, Alearo, y el maestro de la torre, Apero. En mi caso, no habría problemas ya que, con un poco de exageración, todos los NPC que aparecían eran prácticamente yo. El maestro de la torre parecía que estaría bien porque tenía una vibra similar a Pero. Ambas eran lindas y tenían un poco ese lado perdedor, ¿no? Los pequeños errores eran algo que yo podía cubrir por ella. Discutamos la teoría del rol por un momento. Cada personaje tenía asignado un rol. Esto era cierto en términos del panorama general y también en marcos más triviales y pequeños. Había partes que no cambiaban, pero también había partes que cambiaban dependiendo de la situación. Por lo tanto, entender la posición propia, creando así una cierta atmósfera, era una forma de crear una buena historia. Resumamos, ¿cuál era la situación actual? Un matón de cabello blanco y ojos estrechos se había interpuesto entre el protagonista, la primera princesa que disfrutaba de un subgénero de amor puro Onee, Sota, y la heroína Pero. El protagonista quería extraer información del señor Ojos Estrechos.
Para decirlo más directamente. Protagonista menor que igual a extrayendo información haciendo movimientos que añadirían una etiqueta Mindbreak 3 a esta sesión. Si era así tenía que dar información y también mantener viable el ángulo Mindbreak. Esa era la misión que me había sido asignada en esta secuencia. Tenía que aumentar la tensión de la escena. Por otro lado, ¿qué pasaba con Pero? Pero era un personaje que ocultaba algo. Sentía afecto hacia Elaine pero no había revelado el secreto debido a su vacilación. La razón, Learo no querría que se revelara el secreto y en última instancia quiero ser bien recibido por Elaine. Pero tenía muchas opciones, podía despertar la curiosidad de Elaine sobre el secreto actuando como si intentara impedir que Learo hablara o podía volcar la mesa confesándole primero a la primera princesa, agitando a todo el consejo. Si yo fuera Pero, incluso estando nervioso, al final no podría mantener a Learo en silencio. Interpretaría roleplay act a alguien que tiembla como un cachorro empapado por la lluvia al pensar que Elaine lo rechazaría después de escuchar el secreto. Y la maestra de la torre, ¿cómo interpretaría ella al personaje conocido como Pero y qué haría? Esto podría llamarse una oportunidad para entender la vibra y los sentimientos de la maestra de la torre. Chisporroteo, chisporroteo. Mientras miraban la carne asada cocinándose a la perfección, los tres viajeros estaban silenciosamente perdidos en sus pensamientos. Elaine parecía tranquila mientras miraba la fogata, pero yo podía verlo. Su cabeza estaba llena de varios pensamientos. El hecho de que su mirada estuviera dirigida a la fogata fue lo que lo delató. No miraba a Espero, ni tampoco a Learo, eso significaba que aún estaba indecisa. Fue una destreza increíble en el control de su mirada que llevaba el significado de su incapacidad para enfrentar tanto la esperanza como la realidad. Cuando miré hacia Pero, maestra de la torre, para ver cómo estaba, el niño pequeño miraba de un lado a otro entre Elaine y Learo. La expresión era de ansiedad y confusión, una maravillosa actuación de expresiones faciales. Su tacto al controlar la mirada también era sublime. Learo estaba mirando a Elaine. Era una mirada que mantenía el carácter del personaje, un poco lascivo, pero también era una metáfora de que la realidad siempre te está observando. Realmente podrías escapar de la realidad solo huyendo hacia las profundidades crepitantes de la fogata. Este silencio era suficiente, la tensión había hervido deliciosamente. Learo, me lamí los labios. Primero, empecemos suavemente. Podrías quizás contarme tu historia. Es agradable estar inmerso en el silencio, pero personalmente, tengo curiosidad por las aventuras que has tenido con Espero. Comillas. La primera princesa permaneció en silencio. No importaba si respondía o no. Esta pregunta era una especie de texto en una escena que la haría recordar su viaje hasta ahora. No diría que el silencio era malo, ya que podía producir soliloquios tan deliciosos. Pero no me gustaba que el flujo de la conversación se interrumpiera. ¿Podría Pero, maestro de la torre, seguir el juego? Pero se sonrojó y torció su cuerpo. Sí, muy bien, así es. Esa respuesta fue excelente. Significaba que el niño pequeño estaba recordando las muchas escenas del Aki Sukebe 4 que había experimentado en el viaje. Y no había manera de que Learo no pudiera entender esas expresiones no verbales. Learo puse una expresión preocupada antes de hablar en un tono sutil. Comillas. Parece que has tenido una aventura bastante diferente a la que esperaba. Jaja. Disparé una mirada cuidadosamente dirigida, transmitiendo una insinuación que iba en la línea de, entonces estás diciendo que pasaste ese tipo de tiempo con este pequeño sota mientras decías que solo era un viaje, Y he aquí, cuando pinché al oso, la reacción llegó de inmediato. No es así, por lo que sería prudente cuidar tu mirada. Learo. ¿Qué tipo de mirada crees que tenía? No, espera, baja primero el puño. Un pequeño segmento terminó limpiamente. Ahora que la situación se había agitado, era hora de realmente comenzar. Realmente no me gusta el silencio. Espero que lo entiendas, después de pasar por esos momentos en los que llamaba los nombres de amigos y vecinos en un pueblo arruinado pero no recibía respuesta. Por alguna razón, el silencio me hace sentir picazón en el cuerpo. Esto era un señuelo, implicando, pero fue quien lo hizo. Comillas. Comillas. Entonces seré yo quien cuente la historia. Oportunamente, parece que el cecina está suficientemente cocida. Por favor, siéntanse libres de comer y escuchar. Esto significaba que ahora iba a revelar cómo Pero destruyó su pueblo natal, por lo que ella debería escuchar incómoda. Miré a Pero, maestro de la torre, con una mirada fría. Después de todo, estaba mirando al archienemigo del pueblo. Pero al mismo tiempo también era una pregunta lanzada al maestro de la torre, preguntando, ¿qué vas a hacer ahora? Pero, con el rostro manchado por la agitación interna, alzó la voz hacia la primera princesa a pesar de sí mismo. Comillas. Elaine, yo. Comillas. Comillas.
El chico parecía querer decir algo, abriendo y cerrando la boca, pero finalmente no pronunció palabra. Tambaleándose, habló con voz sombría. Entonces, voy a echar un vistazo a nuestro alrededor y volveré. Realmente no necesitas patrullar, está bien si solo te quedas. Me lo dijiste, ¿verdad? Que las llanuras están seguras, pero, por si acaso, después de todo, nos encontramos con una variante gigante. A pesar de que Elaine intentó detenerlo usando las llanuras como pretexto, pero inventó alguna excusa y se levantó de su asiento. Aplaudí en mi interior, como pudo elegir solo las acciones más adecuadas en su primer TRPG. ¡Bravo! Maestro de la Torre, me está diciendo que es un genio en magia, seducción, ternura. Y TRPG. Pero, Maestro de la Torre, le dio a Elaine mucho espacio para reflexionar al irse de este lugar, debería concentrarme en darle a Elaine algo por lo que angustiarse. Fue solo una escena corta, pero parecía que el Maestro de la Torre y yo teníamos muy buena química. Estoy tan feliz, esto es tan divertido. Iguala 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 iguala. La maestra de la Torre de Magia Púrpura, Yuna, estaba genuinamente desconcertada. Su plan era el siguiente. Antes de que el progreso de eso aumentara aún más, Yuna quería tomar acciones que lo obstaculizaran. Esas acciones consistían en explotar la narración de la sesión. Planeaba describirlo a través de la narración y observar eso dentro de él, intentando separarlo de él usando magia. Una vez que la tasa de observación alcanzara el 100%, podría enfrentarse a la maldición que habitaba en su interior. Después de ver cómo intentaba seguir la ruta Mindbreak para la sesión de la primera princesa, ella pensó que no quedaba mucho tiempo antes de que él fuera completamente absorbido, así que se apresuró a avanzar. Pero, no escuchaste, me refiero a la habilidad de espero, él estaba haciéndolo. Mejor de lo que ella pensaba. Él estaba jugando mientras pensaba en la estructura del juego conocido como TRPG, lo que significaba que aún quedaba bastante tiempo. Tanto para Yuna como para él. Fue un alivio. Si él continuaba con la sesión así, ella podría aumentar gradualmente la tasa de observación. Si lograba hacerlo, no sería demasiado tarde. Eso era bueno, muy bueno. Sin embargo, había algo más que la había desconcertado. Después de darse cuenta de que el incendio urgente no era realmente urgente, Yuna, ahora tranquila, decidió disfrutar este TRPG a su manera. Haciendo de esta historia un final feliz. Elaine, que no podía confiar en las personas debido a su trauma, así como Pero, que estaba huyendo, ambos eran lamentables. Desde lo que Yuna podía ver, el conflicto, la duda y los malentendidos entre ellos eran muy triviales, con uno solo bastaría, cualquiera de los dos estaría bien, así que, si simplemente le confesaba a Elaine, parecía que todo se resolvería. Si hacía de esta historia un final feliz con un ataque de confesión, no se enojaría él. Pero aún así, le gustaría que Elaine fuera feliz. Después de un breve momento de tales reflexiones, Yuna decidió seguir adelante con la confesión. Antes de que él, quien estaba en el cuerpo de Learo, pudiera soltar algo con esa boca suya, ella quiso transmitir los sentimientos de Pero con un «te amo». Pero su boca se negó a moverse. El cuerpo de Pero que ocupaba Yuna parecía estar resistiéndose. Como si dijera, debe ser yo quien diga esto. Después de usar el reconocimiento como excusa, huyendo hacia la oscuridad donde no llegaba la luz de la fogata. La maestra de la torre Yuna murmuró con cuidado. «Estás vivo, Pero, ahora mismo, estás, aquí dentro», Pero respondió con un latido del corazón. Notas al pie, notas al pie, notas al pie. 1. Un juego de rol cálido y no violento de Japón creado por Ryo Kamiya. En este juego, los jugadores asumen el papel de Enge, animales que poseen un poco de poder mágico, incluyendo la habilidad de tomar forma humana temporalmente. Puedes ser un zorro, un perro mapache, un gato, un perro, un conejo o un pájaro, y cada tipo tiene sus propios poderes mágicos especiales. Los jugadores intentarán resolver problemas en un pequeño pueblo encantado con ingenio, cooperación y amistad. Golden Sky Stories requiere un narrador, de 2 a 4 jugadores, lápices y papel, y fichas para llevar el registro de los sueños. 2. Un juego de rol de Jason Morningstar, publicado de forma independiente por Bully Pulpit Games. Se comercializa como un juego sin director para 3-5 jugadores, diseñado para jugarse en unas pocas horas con dados de 6 caras y sin preparación. 3. LOL. 4. Tipo de fanservice en anime donde hay desnudez accidental, manoseos, etc. Capítulo 33, S1,5. Un viaje de escape de 400 kilómetros 4. La maestra de la torre Yuna rara vez había estado tan sorprendida en su vida.
¿Quién no se sorprendería si una bola de fuego terminada de repente dijera, hola, creador? Estoy a punto de explotar. Ha sido una vida corta pero agradable. A través del lente de su experiencia como archimaga parecía que se había desatado la sinergia no intencionada de una inteligencia artificial autoactuante y la fuente de poder basada en la fe de los lanzadores Casted. Probablemente él no había planeado esto. Después de todo, si lo hubiera hecho, Yuna habría sido informada de antemano. ¿Qué diablos has creado? Yuna gritó mirando hacia la fogata. Estaban bastante separados por lo que la conversación entre las dos personas se escuchaba solo como una pequeña vibración, pero tanto Yuna como Pero estaban bien conscientes de lo que se estaba discutiendo. Antes que nada, la comunicación era necesaria. Para Yuna parecía que ella y Pero se dirigían en la misma dirección, el final feliz de esta historia. Poder comunicarse sería de gran ayuda. Tenía que escuchar el corazón del chico, tanto lo que quería como deseaba concluir esta historia. Iguala 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 iguala. La fogata parpadeaba. Después de que Pero entró en la oscuridad, Learo borró la sonrisa de su rostro. Los restos de ira giraban en sus ojos. Después de quemar todo lo que había construido en su corazón, solo quedaron brasas en las cenizas. Learo confesó honestamente, esto es una venganza mezquina. Comillas. ¿Contra quién? Contra Espero. Al final, sé que toda esta historia no tiene sentido. Alzar la voz en condena no traerá de vuelta mi ciudad natal arruinada. Y si me preguntas si realmente fue obra de Espero, respondería que probablemente no. La mirada de Learo bajó. Su cabello se inclinó, proyectando una cortina gris ceniza sobre sus ojos. Su voz, antes animada, se silenció por completo. Además, sé que esta historia puede no significar mucho para ti. Es simplemente la tragedia de otra persona. Entonces, ¿por qué me cuentas esta historia? Learo. Espero parecía bastante feliz. Yo, no lo odio lo suficiente como para apuñalarlo hasta matarlo, pero no soy lo suficientemente noble como para simplemente verlo vivir feliz. Quería al menos escupir sobre su imagen. Elaine frunció el ceño ante la sutil repulsión que sentía. Así que preguntó, ¿hay alguna razón por la que necesite escuchar esta historia? Sabía que preguntarías eso. Sin embargo, esta historia concluye con la razón por la que tener a Espero como compañero es peligroso. Estoy seguro de que ahora querrás evaluar el peligro que conlleva el chico. Señora. Comillas. Comillas. Elaine, atada por el valor de la supervivencia, no pudo negar las palabras de Learo. A pesar de la ligera incomodidad que sentía en su mente, asintió mecánicamente. Esto era lo que había estado haciendo todo el tiempo. Elaine, mientras toleraba con cariño los inevitables momentos de contacto físico del chico, había mantenido su corazón distante y sus sospechas. La inocencia pura era rara en este mundo, aún más en un mundo al borde de la destrucción. El chico que la miraba con ojos puros podría albergar intenciones maliciosas. El breve tiempo de risas felices podría ser una carga que eventualmente tendría que ser cortada. Espero tiene el poder de sanar. Fue amable con los visitantes que llegaron a nuestra aldea. Gracias a él, la noticia de un chico con poderes curativos se difundió rápidamente. Y también llegó a oídos de personas peligrosas. Comillas. Comillas. Parecía que la destrucción de la ciudad natal de Pero y Learo se debió a saqueadores que buscaban el poder del chico. Los que murieron en la llanura de los encuentros que mencionó Pero probablemente eran de su ciudad natal. Una pregunta había sido respondida. ¿Cómo había sobrevivido el niño? Fue porque tenía un poder de sanación que todos deseaban. Esa es la primera razón. Incluso después de que Espero huyó más allá de los páramos, muchos continuaron buscándolo. No sé por qué regresó ahora, pero si continúan viajando juntos, definitivamente llamarán su atención. Había otra razón para cortar al chico. La balanza se inclinó. Una gema, en manos de quienes no tienen el poder para protegerla, traía grandes problemas. Si eran un grupo que había sobrevivido incluso contra variantes, debían tener un poder de combate considerable. Si eran mediocres, Elaine podría eliminarlos, pero siempre hay que considerarlos. ¿Y si? ¿Y si se enfrentaba a un oponente que no podía manejar? No. Elaine negó ligeramente con la cabeza. Si el chico usaba sus poderes de curación para ella, el grupo que lo perseguía podría no ser tan amenazante como parecía. Además, podría recibir su ayuda en diversas situaciones peligrosas. Recogió las razones para no abandonar a Pero, la utilidad del chico, y las colocó en el otro lado de la balanza. Learo sonrió inescrutable, y una vez más abrió la boca.
Iguala 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 iguala. La historia del chico tenía que ser escuchada. Pero en esta situación, la comunicación efectiva era imposible. Si ese era el caso, la magia podría resolverlo. La archimaga que habitaba en el cuerpo del niño extendió su mano hacia el aire. Al igual que en la sesión que destacó la era moderna, las únicas habilidades que podía usar eran las de Pero debido a las limitaciones de la magia de ilusión, pero eso no era importante. El formato de la magia que ella invocó fue telepatía. Al conectar su propia conciencia con la de Pero, planeaba conversar sin perder tiempo. No había cambiado nada. Si ella creía firmemente, podría lograrlo. Yuna era una maestra de la magia de ilusión, así como la maestra de la torre de magia púrpura, y esto era solo magia de ilusión. Si podía pensar y podía hablar, ¿no sería entonces magia que no es de ilusión? Puf, Kia. La magia falló debido a los demonios internos que de repente la encontraron. Una luz púrpura estalló momentáneamente y luego desapareció. Yuna maldijo internamente a su discípulo por un momento antes de lanzar el hechizo con éxito. Las mentes del cuerpo y de los archimagos quedaron conectadas. Hola. Mucho gusto. Soy Yuna, EUNG. ¿Quiénes somos? Sobre eso, no creo que sea bueno que pienses en eso ahora. EUNG. Sí, EUNG. Así es, yo soy la variante que entró cuando bebiste esa agua. No llores, no tienes que llorar, soy una variante amable. EUNG. Me iré por mi cuenta después de un rato, así que... No estoy diciendo que te abriré el cráneo para salir. Iguala 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 iguala. ¿Cómo crees que logré encontrarte en esta vasta lanura de encuentros? Por casualidad, comillas. Comillas. Vine siguiendo el rastro de una variante gigante. Por lo general, habría entrado en la lanura de encuentros después de todo. Pensé que tenía que descubrir la causa. Si la ecología había cambiado, tendría que tener cuidado en el futuro. Learo sacó una esfera rota de su bolsa. Era el cebo que Pero había sacado de su bolsa y que Elaine pateó para alejar al variante gigante. De allí, encontré esto malo. Se usaba en nuestro pueblo natal. Al ver esta concha pensé que Espero había regresado. Después de todo, el día que nuestro pueblo fue destruido, Espero y yo tomamos uno cada uno y huimos. Estoy bastante seguro de que estábamos hablando de peligros. No, esta no es una historia sin relación. Learo pisó la esfera y la cortó por la mitad con un cuchillo. Dentro había algo blanco, algo diferente a cualquier animal que ella hubiera visto antes. Si se intentara encontrar el parecido más cercano, sería un insecto. Es un bebé de variante. Si esto entra en el cuerpo de un animal, infesta el cerebro. Y luego los muta a una apariencia extraña. Esa es su forma de reproducirse. Durante las primeras etapas de infestación, se escucharían alucinaciones, se verían ilusiones. En las etapas posteriores, ni siquiera se podría controlar el propio cuerpo. Comillas. Comillas. Los variantes tienen otro hábito. Tienden a proteger a sus crías que no han madurado completamente. Como si tuvieran algún tipo de instinto maternal incluso con esa apariencia. Este cebo explota ese comportamiento de los variantes. Elaine se estremeció antes de temblar. El variante gigante había aparecido de la nada persiguiendo tenazmente a su grupo. Si las palabras de Learo eran ciertas, era muy probable que estuviera persiguiendo a esta larva de variante. Entonces, ¿significaba eso que los perseguían por el cebo de Pero? No parecía ser el caso. Aunque Pero era frágil, no era tonto. Ella recordaba que el cebo estaba meticulosamente sellado en tela. Durante el proceso en que Elaine lo pateó, la tela se había rasgado. La tela que rodeaba el cebo actuaba como una barrera. Esa era una deducción lógica. Comillas. ¿Por qué pensaste que te perseguían? Learo preguntó. No era realmente una pregunta, sino un estímulo para la autorreflexión de la persona que escuchaba. Elaine tenía una respuesta, era porque alguien estaba infectado por la larva variante. No podía ser Elaine, ella solo había estado en este mundo desconocido durante 5 días. Además, ni siquiera había sentido un indicio de síntomas. Eso dejaba solo una posibilidad, pero estaba infectado. Pero era alguien que había huido de su ciudad natal asaltada antes de regresar tras un largo viaje guiado por una brújula.
Por lo tanto, no sería extraño que se hubiera infectado en algún momento. Pero, ¿y si? Un recuerdo apareció en la mente de Elaine, pero bebiendo de un charco contaminado. ¿Y si ese charco había albergado una larva variante? Si ese fuera el caso, significaría que ella había llevado a Pero a su muerte. Elaine cubrió sus manos temblorosas. Esa es la segunda razón. Es muy probable que Espero esté infectado. Si viajan juntos todos los variantes cercanos se reunirán. El riesgo es demasiado grande para soportarlo, incluso por el bien de sus poderes curativos. Por muy fuerte que seas, morirás. Se añadió otra razón para cortar al chico. La balanza se inclinó. Considerando el asalto de la variante gigante, las palabras de Learo probablemente tenían verdad. Si todas las variantes cercanas perseguían a Elaine, eventualmente se agotaría. Entonces seguiría la muerte. Aunque la situación del chico era lamentable, Elaine tenía que sobrevivir. La expectativa del viejo emperador que prácticamente suplicaba que ella sobreviviera. Su deber de convertirse en un pilar que sostuviera el imperio. Ella había vivido para esas cosas. Superó obstáculos, eliminó rivales y usó su puño por un trono imperial que nunca deseó por esas mismas razones. Inicialmente fue por responsabilidad, luego por miedo, y ahora, era la inercia la que la seguía impulsando hacia adelante. Así que, incluso si la tragedia del chico fue por su error, no podía vacilar. No, pero aún así. Elaine se agarró el cabello. Nada era seguro, todo era evidencia circunstancial, por lo que la variante gigante podría haber sido solo una coincidencia. No podía descartar la posibilidad de que Learo mintiera por venganza. Colocó la culpa ardiente que se le pegaba y el torpe autoengaño en el otro lado de la balanza. Learo susurró. ¿No fue acaso una conexión fugaz hecha hace no mucho, Elaine? Si sentiste alguna emoción positiva, probablemente sea solo una ilusión. Incluso si la sentiste, pierde su significado ante la supervivencia. En primer lugar, tal vez incluso ese pequeño atisbo de afecto. Fue solo Espero moviendo la cola para pedir prestada tu fuerza. ¿Y si aún estás atormentada por tus propias incertidumbres? Señaló con su dedo huesudo más allá de la fogata. Solo mira a Espero. Iguala 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 iguala. El chico dijo que le gustaba Elaine. Cuando el archimago preguntó por qué, el chico dijo que veía algo similar en sus ojos. La mirada de una fugitiva. Alguien perdido y sin rumbo, solo corriendo por el simple hecho de correr. El chico dijo que sentía lo mismo. Que después de perder su ciudad natal, huyó, vagando por lugares desconocidos, viviendo solo por vivir. Que el viaje hacia el paraíso con la brújula de la anciana era solo una parte de su vagar. Dijo que no tenía algo que realmente quisiera hacer, un sueño que hiciera latir su corazón. Dijo que Elaine parecía igual. Dijo que aunque no sabía qué significaba, paraíso para ella. Lo que sí sabía era que ella solo perseguía algo a ciegas. Dijo que la sensación de encontrar a alguien similar, ese sentido de pertenencia, en las vastas tierras baldías, era realmente una alegría para él. Entonces, al fin, se había formado un deseo. Quería transmitir mis sentimientos, el chico confesó tímidamente. Dijo que tenía miedo de que si Elaine supiera sobre su habilidad de curación, ella podría mirarlo con ojos codiciosos como los saqueadores que atacaron su ciudad natal. Así que lo ocultó. Dijo que tenía miedo de confesarlo durante el viaje, preocupado de que pudiera ser una carga para Elaine o que ella lo rechazara. Así que lo ocultó, no había planeado retrasarlo para siempre. Una vez que encontraran el paraíso, aseguraran su supervivencia y no tuvieran nada más de qué preocuparse. No estaría bien confesar entonces. Eso era lo que pensaba el chico. Eso es demasiado tarde. El chico, reprendido por el archimago, sonrió incómodamente. No esperaba estar en tiempo prestado. No sabía que las larvas variant podían esconderse incluso en el limo, pero parece que ahora lo he aprendido. Y, yo te dije que no voy a abrirte el cráneo. Pero aún así, estimado, larva variant, no puedes simplemente detenerlo porque quieras, ¿verdad? Y, yo soy una larva genio, así que es posible. Solo suéltame en un charco al borde del camino, así que no te preocupes y solo concéntrate en transmitir tus sentimientos. De alguna manera estoy un poco feliz. Parece que los humanos son capaces de ser amigables incluso con los variantes. Malinterpretado como una larva variante, el archimago alisó el cabello del niño. Habría sido agradable hablar más y aclarar algunos malentendidos, pero no había tiempo. ¿No era acaso el mago malicioso quien vertía todo tipo de calumnias en los oídos de la princesa? El archimago y el niño acordaron que debían moverse.
Después de algunos intentos y errores como mover simultáneamente el brazo y la pierna derecha o intentar mover la pierna izquierda y la derecha al mismo tiempo y terminar saltando, pero Yuna caminó hacia la fogata. Por el bien de transmitir sus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. Iguala 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 iguala. En el lugar señalado por el dedo de Learo estaba Pero tambaleándose sin duda, incapaz de controlar su propio cuerpo. Pero llamó con una sonrisa torpe. Elaine, pero, era la evidencia innegable de la infección. Las pupilas de Elaine temblaron. La culpa le subió hasta la garganta, ahogándole la respiración. La voz del viejo emperador resonó en sus oídos. Un hecho contundente sacudió su mente. Pero estaba infectado y pronto se convertiría en un variante, atrayendo así a variantes cercanos y causando un desastre. Incluso si no mutaba, mientras tuviera sus habilidades de curación, sería un objetivo para los saqueadores. Era el peligro encarnado, simplemente vistiendo la piel de un humano. Tal como él fue en el pasado. Iguala 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 iguala. Usando el trauma como detonante, me sumergí profundamente. La narración se adentró profundamente. Iguala 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 iguala. Elaine, recordaste los días en el Palacio de la Pagoda. El punto de partida de tu obsesión por la supervivencia. En ese lugar vivían 4 descendientes imperiales. Primera princesa Elaine, segundo príncipe Irid, tercer príncipe Esledo, y el primer príncipe. Capítulo 34, la sombra del Palacio de la Pagoda. Antes de tomar una decisión y contemplar, primero debías reflexionar sobre tu propio origen, y sobre la profunda sombra que aún se aferraba a tus tobillos. Iguala 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 iguala. El Palacio de la Pagoda, la residencia donde vivían los descendientes imperiales, era un lugar agradable. Un edificio lo suficientemente espacioso para jugar al escondite y jardines mantenidos estéticamente por jardineros diligentes. La comida de alta calidad que se proporcionaba diariamente y los sirvientes que cumplían la mayoría de sus deseos. Si había algo que faltaba en el Palacio de la Pagoda, era el afecto suficiente. Debido a las preocupaciones del viejo emperador, los sirvientes del palacio eran reemplazados a intervalos regulares. Además, si había alguna señal de afecto que se desarrollara con los descendientes imperiales, inevitablemente eran retirados. Por eso los descendientes imperiales llegaron a ver a los sirvientes como inexistentes o como simples golems. No prestaban atención a cada uno de sus movimientos e incluso si de alguna manera sentían emociones como interés o gratitud, no las expresaban. Después de todo, sabían muy bien que el momento en que mostraran su gratitud por la amabilidad de una criada que recogía un pañuelo caído, significaría su desaparición al día siguiente. Así que, si había algo que faltaba de manera única en el Palacio de la Pagoda, era el afecto. Ese vacío de afecto, de hecho, era llenado por los descendientes imperiales entre ellos mismos. Nuna, eres la buscadora hoy. Esledo, el mayordomo, dijo que deberías llamarme Nunim. No me gusta eso porque suena demasiado formal. A pesar de recibir lecciones de sucesión al emperador, memorizar los escudos y significados de varias casas nobles, y encarnar los gestos y la dignidad de la alta sociedad. Seguían siendo solo niños. Elaine, Irid y Esledo jugaban con cariño. Casi como si fueran los únicos que existieran en este pequeño mundo. Y el primer príncipe siempre observaba esa escena desde su sillón. Desde el principio, él era digno y sabía muchas cosas. No jugaba con sus hermanos menores que se tomaban de la mano y corrían, pero cuando regresaban de su diversión, los elogiaba. Les advertía que no corrieran en lugares peligrosos y, si sus hermanos menores lograban algún mérito, les daba palabras de ánimo.
En esta situación donde los descendientes imperiales mantenían distancia de todos los sirvientes. Se podría decir que el primer príncipe estaba desempeñando el papel de un adulto. En esencia, él era el apoyo emocional que abrazaba los errores de los niños. Iguala 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 iguala. Había pasado un año desde la convocatoria del emperador. Comenzaron a ocurrir incidentes extraños en el palacio de la pagoda. El tercer príncipe Sledo resultó herido por una taza de té que cayó desde el balcón del segundo piso. Sufrió algunas quemaduras y una herida en la piel causada por el corte del vidrio afilado. Cuando el segundo príncipe Irid perdió el equilibrio, casi se perfora un ojo con el extremo afilado del mango de una fregona que casualmente estaba allí. Primera princesa Elaine, tampoco te libraste de esta extraña desgracia. Mientras cruzabas el salón en el primer piso, la bisagra del candelabro colgado del techo se rompió de repente con un chirrido. Si el leal chambelán no te hubiera empujado a un lado en ese momento, habrías muerto o, si no, sufrido heridas graves. Viste al chambelán aplastado bajo el candelabro, muriendo con la apariencia de un tomate aplastado, justo ante tus ojos. La desgracia comenzó con cosas muy triviales, pero ahora apuntaba directamente a vidas. Temblaste de ansiedad, incluso cuando se llamaron sacerdotes para consagrar todo el edificio o se trajeron magos de la corte para investigar, no se reveló nada. La malicia era demasiado escalofriante para ser llamada mera desgracia. Por ello, buscaste consejo en la persona más confiable entre todos los descendientes imperiales, el primer príncipe. Él siempre guiaba a sus hermanos con madurez. Además, ¿cómo era esa atmósfera que él creaba tan naturalmente a su alrededor? Él tenía el cabello dorado más brillante. Sus profundos ojos azules brillaban con picardía. Sin embargo, al mismo tiempo, cada movimiento que hacía era con una dignidad suave. Hasta el punto de que pensabas que no había otra persona que debiera ni pudiera convertirse en el emperador más que él. Por lo tanto, confiabas en él, creías en él, tenías fe en que si buscabas respuestas en el primer príncipe también podrías superar esto. En un sillón más grande que la pequeña mesa a su lado, él leía un libro mientras sostenía una taza de té negro. En lugar de aferrarte a él y llorar por miedo a la desgracia, tú, que eras joven pero digno, tocaste cortésmente y te acercaste con pasos ordenados. Abrió tu pequeña boca. Orabeoni 1, quizás sabes algo sobre los incidentes que están ocurriendo en el palacio. Incidentes, dices, te refieres a la cicatriz en el rostro de Sledo y a que Irid casi resulta gravemente herido. Ah, cierto, también estuvo la muerte de ese lamentable chambelán. Es un alivio que no te hayas lastimado, Elaine. Comillas. Sí, creo que no es simplemente una desgracia. Aunque los magos, los sacerdotes y todos los demás dicen que no hay nada fuera de lugar, sentí malicia. Alguien está tratando de hacernos daño. ¿Qué piensas tú, Orabeoni? Sobre eso, fui yo. Comillas. Perdón, no pudiste comprender y preguntaste confundido. El primer príncipe una vez más dio su afirmación con esa sonrisa tan refrescante. Yo lo orquesté, no encontrarás pruebas y no puedes acusarme de ser el culpable, pero el hecho de que lo hice sigue siendo una verdad inmutable. Puedes creerme en eso, este chiste es de mal gusto. Orabeoni, así fue como sonó. No sonó así, sus ojos, antes tan tiernos, ahora te miraban como si fueras una pieza de ajedrez. Era una mirada condescendiente tan fría que parecía capaz de congelar tu sangre. Sentiste una maliciosa diversión en esos ojos. Si eso realmente es la verdad, entonces ¿por qué? ¿Por qué haría tal cosa? ¿Y por qué te lo dijo? Era una pregunta ilógica. Sonrió levantando la comisura de su boca antes de responder. Esto es simplemente un juego trivial, un pasatiempo. Te daré un mes, Elaine. Después de un mes, Sledo será el primero en morir. Comillas. Comillas. Verás, necesito ir a buscar algunos juguetes nuevos pronto. Oportunamente, encontré algo que llamó mi atención, así que, no queda mucho tiempo. Si es posible, me gustaría jugar un poco más contigo. Terminó la conversación así. Tu mente estaba en completo caos. Querías creer que era una broma, pero era demasiado vívidamente claro que no lo era. Al mismo tiempo también te costaba creer que el Orabeoni con quien habías pasado los últimos 10 años intentara matarte. Además, no solo no podías recordar el nombre de tu Orabeoni, sino que cuando también te pedían recordar específicamente los recuerdos pasados con él, nada venía a la mente. Ese hecho intensificó tu miedo. Tenías que elegir. La desgracia se intensificaba día a día. Un chambelán estaba gravemente herido o muerto, Sledo desarrolló una fobia a los objetos punzantes, e Irid comenzó a sospechar incluso de las personas que simplemente pasaban cerca.
Tú, en ese joven cuerpo de apenas 11 años, llorabas, temblabas de ansiedad, caías en pánico y luego te dabas cuenta de que tenías que actuar. Ya que el primer príncipe te propuso un juego. Para proteger a Yrith, Esledo y a ti mismo. Lo condenaste, gritaste que toda esta desgracia era un siniestro complot orquestado por el primer príncipe. Pero no tenías ni pruebas para convencer a la gente ni el poder para hacer que te creyeran incluso sin pruebas. Así que te convertiste en alguien que ya intentaba injustamente socavar a su hermano mayor en la competencia por el trono. Le suplicaste, frente al primer príncipe, le rogaste que detuviera todo esto. Pero incluso esta reacción parecía invocar alegría en él, como si no importara si estabas enojado, llorando o riendo, todo eso no fuera más que otro juguete divertido para él. Y entonces frente a muchas personas dijo esto. Debes haber sufrido mucho, Elaine. Estos son tiempos difíciles, así que entiendo por qué estás ansiosa. Sin embargo, debes distinguir entre ilusión y realidad. Fueron palabras que te etiquetaban como enferma mental. Entonces te diste cuenta, esa cosa, el primer príncipe, ya sea que hubiera sido reemplazado a mitad de camino. O siempre había sido así, pero ocultaba su verdadera naturaleza. Independientemente de cuál fuera, esa cosa no era humana. ¿Acaso el viejo emperador lo sabía? Sobre esa cosa indistinguible enrollada en la familia imperial, el consejo del emperador fue, sobrevivir. La ansiedad de que tal vez, solo tal vez, todo esto podría ser una enfermedad mental. El delgado hilo de fe en el primer príncipe, junto con una ira ardiente. La neurosis que te carcomía como una indigestión. La culpa que crecía cada vez que tus hermanitos resultaban heridos y la presión que imponía el plazo de un mes. Estabas encerrada en tu habitación, pensando todo el día. Tu cabello dorado que brillaba a la luz del sol, ahora se había apagado. Y después de mucho pensar, encontraste una respuesta. Decidiste ignorar todas estas emociones. Para sobrevivir. Si solo pensabas en sobrevivir, la respuesta era clara. La amenaza debía ser eliminada y eso significaba. La única salida era matar al primer príncipe. Llevabas una máscara y fingías que no pasaba nada, solo esperando tu oportunidad para atacar. Y entonces, con desesperación y mucho trabajo previo, vertiste veneno en la taza de té del primer príncipe. La escena de ese día quedó grabada en tu mente como una marca. El primer príncipe bebiendo té, luego vomitando sangre negra. Él dio una sonrisa pacífica, hizo un gesto con el ojo y luego murió al estrellar su cabeza contra la mesa. Todos en el palacio Pagoda lo sabían. ¿Quién envenenó al primer príncipe? ¿Quién tenía la intención maliciosa de tomar el poder desde joven, matando al heredero más probable? Miradas acusadoras y frías se dirigieron hacia ti, quien finalmente se sintió aliviado de que todo había terminado. Una mirada que parecía decir, ¿cómo pudiste matar al primer príncipe que era tan amable? Los sirvientes te evitaban o te temían. Trabajé duro. Para sobrevivir, para proteger a todos. Te consolaste diciendo que ahora todo estaba bien. Intentaste decirle a Yrith y Esledo juguemos felices en el patio, descalzos tal como lo hacíamos antes de que la desgracia envolviera el palacio Pagoda. Pero yo soy quien protegió a cada uno. Sin embargo, todo lo que recibiste fue una mirada mezclada con miedo de tus hermanitos pequeños. Escuchaste el sonido de una grieta. Probablemente provenía de tu propio corazón. Cansada de todas esas miradas, decidiste simplemente dejarlo estar, como si así hubiera sido desde el principio. Después de eso, Yrith comenzó a sospechar de ti. A sus ojos ya no parecías la hermana amable que una vez fuiste. Esledo dejó de hablarte, como si nunca considerara a alguien que dañara a la familia como su pariente. Tú también comenzaste a sospechar de ti misma. Cuando te mirabas en el espejo, veías la mirada del viejo emperador detrás de ti. La mirada de los demás aún dolía. Cada vez que escuchabas la risa de alguien temías que los llamados chistes y juegos pudieran comenzar de nuevo. Tenías una extraña convicción de que no había manera de que el primer príncipe que había cometido actos tan viles desapareciera solo por una taza de té envenenado. Por eso, solo pensabas en sobrevivir. Sobrevivir hoy, sobrevivir mañana. Reuniste poder, destruiste posibles enemigos, lograste grandes hazañas y entrenaste tu cuerpo. No era por algún sueño, sino simplemente una lucha por la supervivencia. No, no era simple. Tenías que aferrarte a ello. Tenías que al menos sostener esa corta palabra, supervivencia. Después de todo, la supervivencia era lo que lograste apenas alcanzar tras perder todos los hermosos recuerdos de la infancia y el cariño de Yrith y Esledo, tu única familia. Era lo único que quedaba en tus garras. Estabas vivo, pero no vivías. La única tarea que tenías, sobrevivir, se volvió una carga cada vez más pesada con el paso del tiempo. Pero aún así te aferrabas a ella porque si soltabas incluso eso, no quedaría nada. El vagar no había terminado. La dirección había perdido su significado. Incluso si actuabas imprudentemente, no había sustancia, no había mejora tras la reflexión, y ningún eco regresaba de las súplicas gritadas con tristeza. No podías encontrar esperanza de que las cosas mejoraran.
Por lo tanto, seguías vagando buscando el paraíso. Para terminar todo este viaje de escape. Iguala 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 distancia restante hasta el paraíso. Unos 30 centímetros. Notas al pie notas al pie notas al pie 1. Una forma muy formal de decir opa o hermano mayor capítulo 35, el regreso a casa de Elaine y Pero 1. Elaine ya había manchado sus manos con abundante sangre para sobrevivir. No dudaba en aplastar las cabezas de nobles hostiles, difundir rumores para socavar la autoridad de alguien o incluso usar engaños injustos como medio de decepción. Recientemente, incluso contempló usar al benefactor de Irid, la torre mágica púrpura, mediante varios pretextos. En primer lugar, la razón por la que emprendió el viaje dimensional fue para asegurar esa justificación. Por lo tanto, cortar a un chico de su vida se suponía que era algo trivial. Pero lo que la hizo dudar así fue porque seguía viendo superposiciones. El chico rubio a veces parecía un joven Irid y otras veces como Sledo. Pero cada vez que una sombra de duda surgía en su corazón, podía escuchar la risa del primer príncipe desde la sombra del chico. Ella conocía muchas historias antiguas. Era porque cuando era joven había rebuscado entre montones de cuentos de hadas en la biblioteca para contárselos a sus hermanos pequeños. Entre ellos había una historia sobre un emperador con muchas sospechas. Era una historia simple con una lección moral, un rey que no podía confiar verdaderamente en los demás eventualmente se destruiría a sí mismo por sus propias desconfianzas. El cuento de hadas que revisó después de envenenar al primer príncipe se había convertido en un libro de profecías. Intelectualmente, sabía que tendría que pagar el precio por tales dudas débiles. Sin embargo, el pasado, cuando podía reír con pureza, confiar con pureza, se sentía tan distante. Parecía un camino demasiado peligroso para regresar. Así que, Elaine, pero... Yo, tengo algo que quiero decir, para mí es igual pero... Yo iré primero, parece que hasta aquí llegamos. Ella procedió a despedirse con claridad. Después de todo, era demasiado peligroso viajar con el chico. El chico palideció. A pesar de la tenue luz de la fogata rojiza, su palidez era evidente. Comillas. Comillas. Escuché que te persiguen por tu poder de curación. Además, sospecho que Pero podría haber sido infectado por una variante. No quiero correr ese riesgo. Lo siento, por ocultarlo. No es algo por lo que debas disculparte. Es natural que cada uno de nosotros mienta para sobrevivir, ¿no es así? Creo que hemos estado juntos el tiempo suficiente. Fue divertido. Yo también, para mí también fue divertido. La voz del chico se desvaneció. Considera la fogata como mi último regalo. Realmente espero que llegues al paraíso. Ya te vas, ahora mismo. Una emboscada podría ocurrir incluso de noche, después de todo. Elaine se levantó. La culpa de haber alimentado a Pero con el veneno que era la larva variante aún pesaba en su conciencia. Pero sentía que pronto podría cortarla. Ahora, solo necesitaba dar 3 pasos hacia atrás. Si le daba la espalda al chico y caminaba solo 3 pasos, sería un adiós. El crepitar de la fogata llenaba el espacio entre los dos. Sonaba como una mecha quemándose y, a la vez, como una pequeña llama apagándose. Tap, tap. Justo cuando estaba a punto de cortar esta conexión, esta relación con un último paso, Pero preguntó. ¿Y qué hay de la brújula? Si hablas del paraíso, juzgué que tu riesgo era mayor que el retorno al paraíso, pero... No, Elaine, creo que es mejor que tú tomes la brújula. Eso es tuyo. Existe algo así en este páramo. Después de todo, es un lugar donde la gente puede simplemente arrebatar y robar cosas unos a otros. Comillas. Comillas. Si te vas podría ser más seguro llevar la brújula. Quizás incluso puedas vendérsela a alguien. Además de eso, también hay muchos objetos útiles en mi bolsa que te serían de ayuda. Elaine respiró hondo y luego exhaló un leve suspiro. Me estás pidiendo que te mate y tome esas cosas, pero... Quiero decir, si es posible, me gustaría que me perdonaran. Entonces, ¿por qué? Es extraño. Dices que te vas porque no quieres correr riesgos, pero no te interesa llevar objetos que podrían aumentar tus posibilidades de supervivencia. Comillas. Comillas. Tengo algo que quiero decir. Si me escuchas te los daré. La brújula, y también mi bolsa. No tenía nada que perder con esa condición. No, más bien, solo había ganancias. Después de participar en una breve conversación, podría recoger objetos que la ayudarían a sobrevivir. Sus pies, que inicialmente se disponían a irse por supervivencia, se detuvieron por supervivencia. En ese intervalo, solo el corazón de Elaine temblaba intensamente.
Antes que nada quiero darte las gracias, Elaine. Los últimos 5 días fueron realmente divertidos. Viajar con alguien, era algo que nunca había soñado. Fue mucho más increíble de lo que imaginaba vagamente, ¿sabes? Sentí que tenía una nuna. Y eso me hizo feliz. Eso fue un contrato, uno en el que tú me proporcionaste el conocimiento que me faltaba. Y yo compensé tu falta de fuerza. Creo que recibí mucho más. Sin Elaine probablemente habría vivido, ¿verdad? Ya que no habría ocurrido un incidente donde alguna mujer idiota te obligara a comer baba. Eso no es algo de lo que debas preocuparte. No es culpa de Elaine. Yo tampoco sabía que estaría en el charco y además, ¿Elaine tiene amnesia? No. ¿Por qué me defiendes tanto? Porque Elaine es una persona amable. Una buena persona. ¿No te das cuenta de que te están abandonando ahora mismo? Una persona realmente mala ya habría tomado la brújula y se habría ido. De hecho, mucho antes que ahora. Elaine, tuviste muchas oportunidades para abandonarme, ¿verdad? Eso es. Elaine se quedó sin palabras. En su mente, pero escuchó al estimado parásito instándolo a confesar rápidamente. Pero no quería cargar a Elaine que se estaba yendo con el peso de su corazón. Siempre pensé que te exigías demasiado. A veces los ojos de Elaine parecían como si estuvieras estrangulada por algo. Así que pensé que tal vez Elaine, al igual que yo, albergaba miedo. En lugar de decir lo que deseaba, eligió hablar sobre lo que deseaba que ella escuchara. Sin embargo, me di cuenta de que es un poco diferente. Intenté huir de mis miedos mientras que parecía que Elaine eligió ponerse una armadura gruesa. Para protegerse a sí misma. Comillas. Y, no te queda bien, Elaine. Pero continuó con cautela, asegurándose de que no hubiera malentendidos para poder transmitir claramente cada parte de sus pensamientos. Hemos ocultado nuestras heridas el uno al otro de espaldas y continuamos nuestro viaje de 5 días. Pero sabes, Elaine, podemos hacerlo mejor, podemos ser libres, puede que sea solo un sentimiento vago, pero... Comillas. Comillas. Espero que puedas dejar tu armadura y ser feliz, Elaine. En un buen lugar donde no tengas que preocuparte por la comida o los variantes. Y en lugar de atormentarte con la supervivencia y la sospecha, vivas en paz, sin estar atada ni restringida a nada. Lo que el chico articuló no fue más que una serie de palabras vagas. Pero porque, al menos parecía que su corazón se transmitía. No sé de qué sufres que te entristece, pero, del mundo incoloro se formaron grietas y a través de esas brechas. Quiero decirte que todo estará bien, Elaine. Una y otra vez, tanto como pueda. La luz parecía filtrarse. Gritaré una y otra vez que podemos seguir adelante, Elaine. Así que, justo antes de que las palabras del chico estuvieran a punto de concluir final. ¡Boom! ¡Qué demonios! De repente, un fuerte ruido resonó desde el suelo. La tierra tembló y el viento sopló. Elaine levantó la cabeza y miró más allá, hacia la fuente del sonido. Un variante gigante estaba surgiendo. Elaine apartó la cabeza de la dirección en la que apareció el variante. Ya no había cebo para atraer al variante, pero con cierta distancia aún entre ellos, si comenzaba a correr con todas sus fuerzas ahora, podría haber una oportunidad de sobrevivir junto a Pero. Sin embargo... Desde allí, otro variante gigante había. Iguala 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 estaba bastante satisfecho con la interpretación del maestro de la torre como Pero. Realmente este era el nivel de habilidad de un novato. Había estado observando con calma, esperando intervenir en el momento justo. La anticipación hasta ahora había sido planteada de manera impresionante. No intencionalmente, pero lo importante era que podía ser utilizada. 1. El variante gigante de las llanuras que extrañamente había estado siguiendo al grupo 2 pero bebiendo el limo, aplicado el ajuste de larva variante. 3. Algo de cebo de anticipación con Pero mirando fijamente hacia algún lugar en las llanuras, quizás una pista falsa. 4. El estallido de luz púrpura que apareció por alguna razón desconocida. 5. Los movimientos chirriantes de Pero como si algo lo estuviera invadiendo. Todas estas migas de pan en mi mente encajaron, pintando un cuadro espléndido. Una imagen donde la larva variante implantada en la cabeza de Pero lo había controlado sutilmente, llamando a los variantes gigantes a esta ubicación. GROAR. GRRRRRRRA. Al observar las acciones del maestro de la torre, parecía que intentaba dirigirse hacia un final feliz tranquilo. Pero incluso si era un final feliz, el protagonista necesitaba desafíos. Así que creé uno. Fue la ronda 2 con los variantes gigantes.
Con el doble de números también. Desde algún lugar se escuchó la voz del chico. Hijo de puta. Ah, esa es la maestra de la torre. Parecía estar un poco enojada. Pero ¿y qué? Solo quería darle más emoción al final para estas dos personas. Y parecía que Elaine todavía estaba un paso atrás también. El problema con Elaine no era su impulso de supervivencia, el trauma relacionado con el veneno, ni su desconfianza hacia los humanos. Todos estos problemas provenían de una sola característica. Por lo que pude ver, el meollo del asunto era la responsabilidad. Una personalidad que, en lugar de pedir ayuda cuando enfrentaba una crisis, intentaba hacerlo todo por sí misma. El simple pensamiento de debo ser yo quien lo haga. La determinación ciega de alcanzar objetivos incluso a costa de romperse a sí misma. Una niña de apenas 11 años decidiendo cometer fratricidio por sus hermanos menores y llevándolo a cabo sola, ese tremendo sentido de responsabilidad fue lo que consideré su problema central. Nadie alrededor de Elaine creía las palabras el culpable es el primer príncipe. Esa experiencia combinada con su inherente sentido de responsabilidad, se sinergizó en una dirección retorcida. Esa fue mi hipótesis. Dado que la única variable en sus cálculos era ella misma, solo podía pensar en abandonar algo y desechar cosas. Después de todo, siempre hay un límite a lo que un individuo puede lograr. Sin embargo, en el momento en que amplió su perspectiva, dejando de ver al niño pequeño como una mera carga o amenaza potencial, y en cambio, reconociéndolo como un aliado, este campo de batalla tendría un final donde todos sobrevivirían. Así fue diseñado. Simplemente fue una batalla llamada truco. La información fue dada, Espero estaba infectado y la agresión de los variantes fue atraída hacia el niño. Además, se describió que el niño tenía poderes de curación que cualquiera codiciaría. Sumar agresión y curación era simplemente la receta para un tanque. Mientras el niño hacía de tanque, ella solo necesitaba destruir a los variantes. Simple. Este truco ya fue comunicado al maestro de la torre. Por supuesto, la sensibilidad al dolor también fue reducida al nivel de un golpe de gato. Vería Elaine al niño como un tanque o como carnada. Esa era la parte en la que había que enfocarse. O tal vez recordaría la existencia de Learo que parecía haber sido borrada de su mente. Learo fue diseñado para cumplir la función de subdistribuidor. No estaban ambos en una situación de ser atacados. Sería bueno si al menos dijera algún comentario breve sobre cómo deberían cooperar para sobrevivir juntos. Si lograba una simple persuasión, causaría una cantidad considerable de daño como medio de apoyo. Ahora bien, el primer ataque de la variante gigante volaba hacia ella. ¿Sería escapar o luchar? ¿Usaría a Pero o no? ¿Había olvidado a Learo o todavía lo recordaba? KUAH. Comillas signo de cierre de interrogación comillas. La primera princesa destrozó el brazo de la variante en pedazos. Iguala 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 La metamorfosis era un proceso de cambio del color del alma. Emociones fuertes como experiencias impactantes, una resolución firme y un afecto desbordante teñían el alma, imbuyéndola de color. Luego, el mana obtenido al quemar un alma coloreada tenía efectos especiales. La razón por la que la primera princesa Elaine podía lograr tales hazañas en el frente oriental era porque ella misma había entrado en el reino de la metamorfosis. Se había abstenido de usar ese poder debido a su extremidad, pero juzgó que ahora era el momento de usarlo. Elaine extendió su brazo y recitó el encantamiento de activación. Guantes de viento del barranco. El viento comenzó a arremolinarse alrededor de las manos marcadas de Elaine. Era una magia que podía usarse tanto para ataque como para defensa, envolviendo sus manos como un guante con cuchillas de viento. Sin embargo, al añadirle color una vez más, el viento afilado aumentó gradualmente su velocidad con un zumbido y luego se silenció después de cierto punto. Después de todo, había superado el rango audible para los humanos. Corte. La sangre salpicó. El viento, demasiado feroz, cortó la piel de Elaine, la hechicera. Mientras el viento trazaba su trayectoria, se formaron heridas y la sangre fluyó, convirtiéndose en parte del viento mismo. La razón por la que las manos de Elaine estaban marcadas como trapos era por esta técnica. Un fortalecimiento de un movimiento específico usando mana que se manifestaba cambiando el color del alma. Metamorfosis viento de sangre. Desde la distancia parecía que estaba arremolinando una tormenta roja en ambas manos. GRRRRAAR. El brazo de la variante gigante rasguñó el suelo, lanzándose al aire. Una nube de polvo brotó del suelo mientras las piedras se dispersaban en todas direcciones. Incluso en una situación en la que una pared gigantesca parecía volar hacia ella, Elaine simplemente adoptó su postura.
Y entonces, junto con un pisotón en el suelo, ella lanzó la tormenta sobre él. ¡Cauá! Crujido. Siguiendo la trayectoria espiral de la tormenta, el brazo del variante gigante fue literalmente destrozado. Y las secuelas de la explosión hicieron que el hombro del variante rebotara con fuerza. Un viento sangriento se dispersó en el cielo. El poder destructivo era significativamente superior incluso en comparación con otras metamorfosis. Sin embargo, el semblante de Elaine se estaba volviendo rápidamente pálido. Solo mantener la técnica causaba una hemorragia masiva, por lo que en el frente oriental solo la había usado cuando la orden de sacerdotes le brindaba apoyo. En el presente, sin un sacerdote, tenía aproximadamente 5 minutos antes de desangrarse. Tenía que tomar una decisión en 5 minutos. Podría masacrar a 2 variantes gigantes en ese tiempo. Era difícil, no eran tan resistentes pero eran demasiado enormes. La cabeza, donde se presumía que estaba el núcleo, estaba situada tan alto que mareaba. Para asestar un golpe efectivo en su cabeza cortando sus piernas tenía que golpear al menos 4 veces. Considerando la regeneración de los variantes quizás se necesitaban 5 golpes. Y además, había 2 de ellos. Mientras esquivaba o repelía ataques de masas enormes tenía que golpear un total de 10 veces. Podría ser posible si tuviera más tiempo, pero 5 minutos era demasiado poco. Si es así, tenía que abrirse paso y escapar. Tengo que escapar, pero... CRASHHH. Aún en el mismo lugar, Elaine volvió a contrarrestar el ataque del variante gigante. ¿Por qué no se movían sus pies? Quizás estaba cansada de todas las sospechas, de toda la lucha por sobrevivir. Harta de vivir miserablemente haciendo actos malvados. Quizás se encontraba tan patética que ni siquiera podía aceptar la buena voluntad del chico y simplemente la devolvía. O tal vez, eran las últimas palabras del chico que aún no había escuchado las que la mantenían en su lugar. En su mente, la voz seguía resonando. Huir de aquí, que podría sobrevivir tal como lo hizo ese día, si simplemente arrojaba sus recuerdos, sentimientos, todo y escapaba. Justo cuando vio la palma del variante cortando el cielo una vez más preparándose para contraatacar por tercera vez. Aquí estoy, malditos variantes, estoy justo aquí. Vuestro descendiente está dentro de mí. Pero gritó mientras emitía una luz púrpura desde sus manos cuyo principio era desconocido. Las variantes gigantes giraron la cabeza para mirar al niño pequeño. Hacia algo dentro de la cabeza del niño que les gritaba que miraran en esa dirección. Y entonces extendieron la mano. Una enorme mano cayó para aplastar al niño pequeño. ¡Tú, idiota! Elaine levantó ligeramente su cuerpo antes de cortar diagonalmente hacia el suelo. Junto con una tormenta roja, avanzó con una aceleración que su cuerpo apenas podía soportar. Llegó a la cercanía del niño en un instante y lo arrebató. ¡Boom! Sobre el lugar donde Elaine y Pero pasaron volando, abrazándose, la mano de la variante cayó por un pelo. Durante ese tiempo, Bloodwind fue desactivado. Elaine agarró a Pero por el cuello y gritó. Eres tonto, Pero. Si alguien más está ganando tiempo, no deberías demorarte. Deberías haber corrido. Pero tú te quedaste allí, Elaine. La expresión de Elaine se torció. ¿Acaso este chico estaba diciendo que estaba dispuesto a sacrificar su propia vida, cargar con todo él solo y morir para salvarla? Tal como Elaine, atrapada en el juego del primer príncipe, tomó esa decisión en medio de su dolor. Justo cuando estaba a punto de estallar de ira por tales pensamientos. Tengo habilidades de curación, lo escuchaste de Learo, ¿verdad? Así que, mientras no muera al instante, puedo aguantar. Después de todo, cuando considere a la variante estimada dentro de mi cabeza, no actuarán con demasiada violencia. Comillas. Comillas. Cuando llegue ese momento, Elaine solo necesita acabar con las variantes gigantes. Antes de que yo quede demasiado malherido. Elaine parpadeó desconcertada. El chico tenía un plan para todo. No fue un sacrificio personal. No sería bueno si todos unimos nuestras fuerzas y sobrevivimos. Juntos. La expresión de Elaine se volvió aturdida. Era una sensación novedosa, pero el chico confiaba en Elaine. Parecía creer que si luchaban juntos nadie moriría y superarían esta crisis. Elaine estaba paralizada con una expresión desconcertada como si hubiera escuchado a alguien decir que 1 más 1 es igual a 3 antes de soltar una carcajada. Quizás había malinterpretado algo. Sintió que las piezas dispersas de un rompecabezas encajaban. Igual a 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 cuánto tiempo había pasado desde que realmente había confiado en alguien. Desde el incidente en el Palacio de la Pagoda, Elaine nunca había confiado completamente en nadie.
Ni siquiera en sí misma. Si había el más mínimo peligro, lo evitaba, y cada vez que conocía a alguien, siempre estaba alerta ante una traición. Lo único que necesitaba cuestionar era, ¿puedo hacerlo yo misma? Un mundo desolado habitaba en su corazón. Si hubiera sido una creencia firme de anteponer la seguridad, no habría necesidad de agonizar por esta decisión. Pero como dijo Pero, probablemente no era una actitud que le sentara muy bien. Después de todo, cada vez que tomaba esa decisión, podía sentir su corazón secarse y desmoronarse. Si usaba a Pero como cebo, definitivamente podría escapar. Si usaba a sí misma como cebo, definitivamente podría salvar a Pero. Sin embargo, si ella intentaba salvar tanto a Pero como a sí misma al mismo tiempo. Si fallaba en esto, no podría lograr ninguno de esos resultados, pero... Por alguna razón, su corazón parecía sentirse bastante ligero, sin cargas, renovado. Así que, Elaine decidió confiar, tanto en sí misma como en Pero. El viento que le cortaba la piel se calmó. La sangre aún brotaba de las heridas ya infligidas, inevitablemente pegajosa. Sin embargo, no se formaban más heridas. Y desde la punta de sus dedos, el viento ya no trazaba una espiral restringida, sino que se desplegaba libremente. Como si se negara a estar atado o restringido. Elaine lo sintió intuitivamente, ya no podría usar Bloodwind. Pero la fuerza que ganó en su lugar, aunque menos destructiva, hizo posibles muchas cosas. Elaine observó el viento que revoloteaba con fascinación y le dio un nombre que de repente surgió en su mente. Metamorfosis expectativa. La pequeña iluminación cambió la dirección de su corazón. No había triunfado completamente sobre él, por lo que no alcanzó la sublimación, pero definitivamente fue un paso adelante. El viento envolvió ligeramente el cuerpo de Elaine, y cuando extendió la mano, una corriente de viento comenzó a girar alrededor del cuerpo de Pero también. Cuento contigo, Pero. Voy a hacer volar las cabezas de ambas variantes gigantes al mismo tiempo. Puedes atraer su atención. Aunque temblaba inquieto, era innegable una confianza brillante. Y ante tal fe, otorgada por primera vez en su vida, Pero asintió vigorosamente. Comillas. Sí, era hora de la contraofensiva. Distancia restante hasta el paraíso. 0. Capítulo 36, el regreso a casa de Elaine y Pero 2, no con dos manos, sino con todo el cuerpo. Desde todo el cuerpo hacia el mundo. El viento que la había atado con derramamiento de sangre se liberó hacia todo el mundo. Ella creía que la fuerza prestada de Pero pronto terminaría su fase de arrastre y ataría la mirada de los dos variantes. Así que, hasta que Pero se familiarizara con el viento, la tarea de ganar tiempo era responsabilidad de Elaine. El puño del gigante variante cayó como un meteorito. Elaine dio un paso ligero. Como una vela que atrapa completamente el viento, aceleró suavemente. ¡Boom! El puño sacudió el suelo. Elaine disparó ligeramente una hoja de viento. La piel del variante fue cortada con un SRUKKK, pero la herida no fue profunda. Como esperaba, el poder destructivo ha disminuido significativamente. Sin embargo, había una cantidad casi infinita de cosas que podía hacer. Además, ya no había prisa por el tiempo. Solo quedaba proceder con calma con lo que debía hacerse. Elaine reunió tierra, piedras y arena del suelo con el viento. Como satélites en órbita, varias esferas se formaron a su alrededor. Entonces ella disparó. ¡Bang bang! Cuando la esfera de viento golpeó directamente la cabeza del variante gigante, la arena se esparció y oscureció su visión. Los variantes movieron los brazos confundidos. Mientras Elaine hacía un gesto una vez más, una fría hoja de viento rozó el tendón de Aquiles del variante. Y continuó, sin interrupción, sin detenerse. Forzando al oponente a agotarse mientras ella se protegía. Esto era completamente opuesto al estilo de combate que había practicado hasta ahora. Pero se sentía tan cómodo como llevar un vestido perfectamente ajustado. Y entonces Pero se elevó alto en el cielo. Elaine confirmó esto y comenzó a reunir y condensar el viento en un estado indefenso. Era para forjar una hoja que cortaría el cuello de un solo tajo. Todo mientras confiaba. Pero sintió el viento